Suscríbete a La Panterita. Parece el rosario de coral. En la primera voz, a los días también de ayuno
yo Samurai, allá que otra mata querida, se corazón no aguantar. Allá que otra mata querida, se corazón no aguantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona, porque te digo que estamos, otro y quieren digo será. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Pona. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados Paraguay, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Hierropar, Move, viajando juntos. auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Nisei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Comagro, solución, tecnología, respaldo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buen día, saludo para todos. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo en esta edición del último día del año 2024. Mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, compartiendo hasta las 14 con lo mejor y lo nuevo del fútbol a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Juanma. Saludo para todos. Cristian Eduardo. Bien, Juanma, un saludo cordial a la teleaudiencia y a la audiencia también del Cardinal Deportivo. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Todo bien? Bien, Juanma, el saludo para todos. Ya es tradicional esto, ¿verdad? La cuestión del Rey de América. Elección que se hace a nivel sudamericano y también que premia al más destacado deportista de la temporada. Estamos en línea con el futbolista Matías Argüello, futbolista de Tacuarí. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al Cardinal Deportivo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está bien, Matías, decir que sos todavía jugador de Tacuarí? Y estaban llegando a un acuerdo, prácticamente ya estoy para dar un paso a Olimpia y estoy contento. ¿Cómo se da, Matías? ¿En qué situación está eso ahora? ¿El acuerdo está hecho? ¿Falta firmar el contrato? ¿Ya está firmado? Falta firmar el contrato que sería la otra semana aproximadamente, ya estoy ahí. ¿Cuánto tiempo vas a firmar, Matías? Y está aproximadamente 4 años. 4 años. Sí. ¿Imaginaste todo esto tan rápidamente para vos? Porque inclusive dentro de la bolsa de Tacuarí fuiste el sub-19, lo completó muy rápido tu equipo gracias a tu presencia y tus buenos rendimientos. Y esto de tan joven, Matías, dar este gran salto institucional, ¿no? La verdad que no me esperaba esto, es una sensación única para mí, y el club de mi amor, el club de mis sueños, y nada, contento, espero que sea mucho éxito este 2025 y pueda aportar al Club Olimpia. Ahora, Matías, vos terminaste jugando de lateral derecho, pero también jugaste en otra posición. Contanos un poquito... ¿Y sí, en dónde arrancaste? ¿Sos de Asunción o de alguna localidad del interior de nuestro país? Soy de Ñemby, pero tengo mi papá que es del Chaco y venimos acá hace 10 años instalando en la casa acá en Ñemby. También somos del Chaco.
¿Y la posición donde arrancaste siempre fue de lateral derecho o, a ver, refrescaron un poquito la memoria? No, también con Aldo empecé a jugar volante por derecha. No me sentía tan cómodo, pero después con los partidos me fui adaptando y me fui de lateral. Pero no tengo problema en jugar el volante por derecha y lateral derecho. Como en algún momento creo que Matías te pusieron a la izquierda también, ¿verdad? ¿O no? Sí, también con Aldo. También me puso por izquierda y la verdad que, como te digo, no tengo problema de las posiciones. De chico también hacía así y nada, puedo jugar sin problema en ese puesto. Cuando decía el profe Aldo Bobadilla, ¿verdad? Ahí en Tacuarí. Sí. Sí, el profe Aldo Bobadilla que dirigió también a Tacuarí. Sí. ¿Tenés qué porcentaje de pase compra Olimpia o vas a pasar a ser 100% de Olimpia? Y estamos en eso, para mí que es un 60% porque estamos esperando el sudamericano también. Dijiste 70, ¿verdad? 70. Sí. 70%. 70%. 70% del 30 quedaría en poder de Tacuarí. Sí. Y Matías, y contanos un poquito más, ¿cómo llegaste a Tacuarí? Decís que sos de Ñemby, ¿hiciste escuela de fútbol antes, ahí en tu ciudad? ¿Cómo fue tu trayecto para llegar a esto? Primeramente pasé en una escuela de fútbol acá cerca de mi casa en el barrio que se llama 3 de Mayo. Luego me fui de los 9 años por Pablito González hasta los 14 años y luego de ahí pasé a Guaraní. A Guaraní llegué a los 14, no jugaba 2 años, no estaba jugando, no tenía la banca, me convocaba y nada, y tomé una decisión a los 18 y me Tacuarí y ahí sí llegué con mucha oportunidad. O sea que saliste con el pase en la mano de Guaraní para ir a Tacuarí. Sí, con el pase de mano. ¿En qué categoría es donde esperaste ahí turno y no tuviste oportunidad? ¿Sub 15? Sub 16, sub 17. ¿Y quiénes eran los técnicos? Ever López y Leandro Benega. Ya. Siempre en la formativa, siempre como lateral, Matías, ¿no? Jugaba en el medio también, jugaba de central, también jugaba en el medio con profe Oscar Jiménez y nada, ya te digo, no tengo problema de jugar en varios puestos. Sí, pero si te preguntan, vos sos lateral derecho. Sí, si me preguntan, oye. Sí. La cancha te queda mejor, como se suele decir, arrancando en esa posición. Sí, mucho mejor. Tener más visión de juego y... Más panorama. Sí, más panorama. Matías, hablaste que llegás al club de tus amores. ¿Cómo te sentís para llegar a ese primer día? ¿Cómo te imaginás? ¿Lo querés saludar ya a Palermo? Está Prato, uno de los ídolos, Derlis González. ¿Ya te ves ahí conversando con ellos, con Richard Ortiz, con Olveira? Sí, me llena de emoción presentarnos aquí en frente de ellos. Son uno de los referentes de Olimpia, lo más experimentado y una sensación única, como te dije, club de mis amores. Yo siempre soñé en jugar en Olimpia y se está dando. ¿Qué te dicen tus padres? ¿Qué te dijeron cuando llegó la noticia de que vas a jugar en Olimpia? No, mi papá se puso a llorar, mi mamá también, y nada, lloramos todos juntos ahí. Todos emocionados. Estamos todos emocionados acá, y como te dije, único. Ellos desde chico me vieron, ¿verdad? Le dije a mi mamá, a mi papá que algún día tengo que jugar en Olimpia. ¿Cuándo te enteraste de la noticia, Matías? ¿Cuándo te confirmaron que vas a jugar en Olimpia? Y estábamos en el proceso, hace rato ya Olimpia venía mirándome en las batallas, estaba confirmadísimo. ¿Y la selección, Matías, qué expectativas tenés? Porque hace rato nos vamos a un mundial sudamericano de sub-20, volver a estar ahí. ¿Estás enchufado para lo que se viene? Sí, ahora en mi cabeza solamente pensar en el sudamericano, pensar en mi equipo y podemos llegar a lo más alto, hacer historia, que Paraguay es grande, dejar el club, la selección paraguaya a lo más alto, que es lo más hermoso que te puede dar la selección. ¿De qué zona de Ñemby sos, Matías?
Y en Bus Centro, sobre Acceso Sur. Ah, sobre Acceso Sur, ahí cerquita. Ahí cerca de la iglesia. Un poco más, sobre el semáforo del Río San Antonio, Acceso Sur. Ahí entonces. Mira, está toda contenta, me imagino, ahí la barriada, Matías, tu amigo del barrio, pues es una zona de mucha gente, Matías. Sí, ya te digo, no, ahora salgo acá y me piden fotos, ya se terminaron toditos. Entonces estamos hablando, Matías, 70% del pase compra Olimpia, se queda el 30% para Tacuarí y 4 años de contrato. Sí, así mismo. Bien, Matías, bien, Matías. ¿Ya te dijeron cuándo te presentás el primer día? El 2 me imagino, no, bueno, vos tenés sudamericano, ¿verdad? Sí. Los trabajos continúan con la sub-20. Sí. Claro. Sí. Después de que termine la sub-20 ya me uno al equipo para aportar mi granito de arena, que va a ser muy competitivo el otro año. ¿Cuántos días de licencia tienen, de permiso tienen de parte de la sub-20 por esta fiesta de fin de año? Volvemos el viernes, 2 días, y ya volvemos. No hay vuelta atrás porque acá la vuelta ya está el sudamericano. ¿Y ahí cómo está el grupo? El grupo está, yo le veo bien, está fuerte mentalmente. Tenemos un técnico que ¿cómo te digo? Un buen técnico, eficiente. Creo que está para grandes cosas el técnico y nada. Contento con él, con los PF y que te tratan muy bien. ¿La lista definitiva no se dio todavía, Matías? La lista definitiva la otra semana, no sé un poco eso, pero la otra semana se da. Entonces la otra semana pueden venir más emociones todavía para vos, entonces si se confirma ahora tu presencia en el Sudamericano. Voy a estar más contento. ¿Y cómo vos tenés hermano, Matías, o sos hijo único? No. Tengo 3 hermanos y 3 nenas. ¿Y vos sos el mayor? ¿Cómo es el No, yo soy el Pajagüe. De la Pajagüe. ¿Y tu hermano, el otro, juega también fútbol? Sí, también. ¿Cuántos años tiene tu hermano mayor? Mi hermano mayor tiene 33. Ah, 33. ¿Qué juega ahí en Ñembuy, en la liga ñembuyense? Sí, en la liga acá en Ñembuy, en Cristóbal Colón, primera vez. Sí. ¿Está jugando ascenso entonces? ¿Cómo se llama tu hermano? Jesús Arguello. Ah. Mira, ¿Y él hace rato que juega en Cristóbal Colón? Hace rato. O sea que es uno de los referentes del equipo. Sí. ¿Y ahora en qué? ¿Está en la primera B o en la primera C? En la B. La primera vez. En la B. En la B. Bueno, entonces familia futbolera, Matías. Sí, soy familia futbolera. Encima que es más que yo. ¿En serio? ¿Qué puesto juega? Juega enganche. Él es ofensivo. El talentoso entonces. Él es el talentoso. ¿Y tu papá también juega al fútbol? Sí, mi papá jugaba en fútbol. Llegó a jugar en el Duque, pero no llegó a debutar. Mira, Oche, o sea, familia bien futbolera, ahí tenés, Matías. O sea, no podía luego salir otra cosa. ¿El nombre de tu padre? También cuando trabajaba con mi papá, trabajaba en albañil y me decía, no vas a estar mucho tiempo acá porque vos no sirves de ley. O sea que en ese tiempo en que vos estabas en Guaraní, por ejemplo, vos también le ayudabas a tu papá en la albañilería. Sí, trabajaba en albañil, le pasaba mezcla y algunas veces me templaba, me decía que ese no era pelota, que... Y este la pelota en vez de Guayna. Este la pelota la de Guayna. Ella apoya de mezcla mía, De Cherry, ya. De trozada mezcla ya, pues, De estado, ya. De cubado mía, La 5 más es puta llegó ya puedo tener una canchaza. A Pepe Indende tú apenas de haremos ahí es Inde allá. Ahí me dijo. Y yo entrenaba con él, después me hacía doble turno y le ayudaba a trabajar para mezcla y así estaba. O sea, lloroviando de gente tú entonces. Sí, siempre. Mira lo que es, ¿cómo es, verdad? En Mondojo y te ve caro, te ve albañil después ya te llega a las 5 preparando una cancha más de ya pues se imagina, Sí, ya pues se imagina, ya vamos a ir a darle mía. Espectacular, mira qué historia, che. Y con 19 años, Matías. Claro. Sí. Familia de laburantes, de trabajadores, sí. Y ahora sí realmente pasaste al frente, Matías. Por eso es que se emocionaron tanto hoy con tu papá cuando que contaste recién que se abrazaron, lloraron todos de felicidad, Matías. Sí, lloraron todos y yo no me aguanté. Mi papá, mi mamá llorando y también lloré con ellos. ¿Y tu mamá qué hace?
Mi mamá vende fruta. Trabajó en el mercado casi, ahora tiene 54, casi 30 años. ¿Y hasta ahora se dedica a eso, ¿De no? qué parte del Chaco vinieron, Matías? De Villalle. Ah, Villalle. Villalle, sí. ¿Y tu mamá sigue vendiendo la fruta hasta ahora? No, ya le hice descansar, sí, porque ya le duele todo también. Y tiene un problemita también, pero ya le dije que no haga más, no, que yo más adelante le voy a ayudar. Espectacular, Qué muy bien, bueno, Matías. ¿Y tu papá? Mi papá también ya está así, ya trabajó mucho, como te dije, el albañil de cosas más pesadas que puede hacer un trabajador. También ya se siente todo su cuerpo, ya no da más. Y le dije que se quede nomás y que yo ya voy a dar de mí para dar todo lo mejor a ellos. Tenés Que eso es esa... lo único que me queda. Qué gran satisfacción seguro para vos, Matías, esto que le podés decir ahora, con esto también, más todavía con el futuro que vas a tener de decirle a tu papá y a tu mamá que ya descansen. Sí. Yo le dije que descanse porque ya muchos ya sufrieron por mí, pagaron pasaje, pagaron ¿Y por todos tus hermanos? y por todos mis hermanos, ni qué decir. ¿Ya le jubilaste entonces? Sí. Yo sí, ya le jubilé. Ya le dije, no, hasta ahí no, ya que yo le quiero ver bien a ellos, quiero estar más con ellos y nada. Peyapo, pámala peyapoana le dijiste. Sí, en guaraní le dije, pues ya puedan hacer ese, se van a tocar sea. Y ese es el sueño realmente, Matías, ¿verdad? Pues lo que pasa es que muchas veces uno ve en la cancha y uno puede jugar bien o mal, pero fíjate la historia que está contando, ¿verdad? Todo el sacrificio que hay detrás y hoy día eso tiene su beneficio, nada más y nada menos que en Olimpia. ¿De qué te acordás en este momento? Algo que te tocó vivir durante todo este proceso hasta que llegues a Olimpia, algún momento complicado, los días cuando tu papá te acompañaba a la cancha, que tu mamá iba a comprar la verdura, ¿de qué te acordás, Matías? Sí, de mi papá y de mi mamá, me acordaba siempre, en mi vida que yo me lesioné, estuve 3 meses de juego de cancha con mi intención y mi papá me sentaba, me decía que tranquilo, porque muchas veces la lesión mental te hace sentir mal, te hace sentir bajón, pero él estaba allí, dale, me decía, y nada, con él estoy contento. Mi papá es una persona única, también mi mamá, veía como ella luchaba por mí todos los días, se iba a las 3:30 en el mercado abajo y no me hacía falta nada de comer y estoy totalmente agradecido con él. Te dijeron, Matías, que si en el Sudamericano haces un gran campeonato, inclusive no jugarías en Olimpia porque te podrían vender de igual manera, ¿verdad? Sí, así mismo quedó. O sea que podés inclusive ya dar el salto, no jugar en el Club de Tus Amores, ser parte del pase del Club de Tus Amores, pero si la rompes, como se dice, Matías, inclusive ya podés dar el otro salto. Sí, así mismo. Mirá vos, Matías, o sea que interesante, tranquilamente podemos estar hablando de, ¿por qué no? El futuro de Diego León, por ejemplo, que va a estar en el United, en Season, en el Brighton. Sí. ¿Quién te representa, Sí. Matías? A mí me representa Regis. Sí. Estás hablando ahí a full con él entonces y te dio la posibilidad. ¿Algo Sí. más? A lo mejor, muchachos, que se nos olvidó, creo que completito, ¿verdad? 4 años de contrato, 70% del pase e incluso la posibilidad de ser transferido al exterior, Matías. Sí. Qué lindo regalo de fin de año, realmente, el que estás recibiendo. Así que felicitaciones, doblemente o triple me parece, por el traspaso a Olimpia, por el año nuevo y por lo que le prometiste a tus padres, que ya te vas a encargar vos. Así que felicitaciones, seguí así, esto es el comienzo y nada, esperemos que próximamente te hagamos brillar en Europa, Matías. Dale, muchas gracias. Ahí está, Matías Argüello, nuevo futbolista de Olimpia, virtual refuerzo de Olimpia, Fabio, ¿verdad? Cristian. No, ya está, Sí, ya está. Ya es prácticamente. Se oficializa con el levantamiento de inhibiciones de Olimpia, pero me parece que de las grandes proyecciones que tiene nuestro fútbol en cuanto a chicos y de esa famosa reglamentación sub-19, el que apareció con todo fue él, Matías Argüello. Siempre hablamos. Y lo mirábamos con una gran solvencia jugando
Y Tacuarembó por eso prácticamente en la fecha 13, 14 del campeonato ya estaba completando la bolsa de 800 minutos. Sí. Porque él jugó casi todos los partidos. Pero porque él era titular oficial. Titular y no era cambiado. No era cambiado. Y no era cambiado porque o sea, que jugaba por la regla. Claro, el lateral derecho es difícil de cambiar en un equipo, ¿verdad? Y entonces era parte del equipo y rápidamente él completó la bolsa de minutos. En más de 10 partidos ya lo hizo todo. No, y normalmente los sub-19, incluso va a ser 18 en algún momento de la temporada venidera, el clausura. El clausura aparentemente. Sí. Y ahí cada vez más se va a complicar para los técnicos, pero Tacuarembó no tuvo problema con el aporte de esta figura con quien acabamos de hablar, Matías Argüello, porque jugaba con una firmeza terrible en el puesto de lateral derecho, con proyecciones, con el ida y vuelta que cumplía a cabalidad. Y yo recuerdo porque casi estuve en todos los partidos de Tacuarembó, cuando jugaba desde extremo también por el sector izquierdo, cumplía pero a cabalidad lo que le encomendaban. Y cierra muy bien también, Gerardo. Sí. Cierra muy bien cuando tiene que... Y aparte, claro, Cristian, y aparte sabe con la pelota en los pies, arriesga una gambeta, es un jugador completo. Por eso un futuro tremendo, y lo que le decía Fabio se puede dar, ¿por qué no? Hay varios buenos proyectos, Hay varios buenos proyectos que ojalá se consoliden. ¿Se acuerdan que teníamos dificultades con los laterales? Sí. Y están apareciendo tremendo, jóvenes. El caso de León. Era un dolor de cabeza hasta hace poquito. El mismo Olmedo es una confirmación. En el campeonato local lo encontrábamos, y bueno, ahora bienvenido. Pero sabes que es bueno, y lo interesante, la consolidación de Rivas jugando en Nacional como lateral izquierdo, una figura joven. Díaz, el jugador de Sol. Sí. Fernando Díaz, Luis Ortiz, que ahora vuelve a Emiliano. Pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que estamos de vuelta nutriéndonos del fútbol paraguayo, ¿verdad? O sea, del equipo chico salta el equipo grande como grandes proyectos de lo que pueden llegar a ser al futuro, ¿verdad? Claro. Si bien lo de Morínigo, hay que ver su situación ahora en estos momentos, pero más o menos parecido también lo que Olimpia hizo con él, ¿verdad? Siendo joven, lo saca de un equipo argentino para traerlo acá y que se pueda mostrar. Y él va a formar parte del Sudamericano Sub-20. Ahí hay que ver qué va a pasar con él, ¿verdad? Si al final Olimpia hace uso de esa opción que tenía con Chacarita, o definitivamente Chacarita ya no vende su porcentaje. Pero es más o menos esa es la forma de trabajar de los clubes. Me decía también Wilson que con esto, con la compra del pase por parte de Olimpia Tacuarembó, está el equipo de Barrio Jara para poder, en este caso, arreglar con aquellos jugadores con los que tiene atraso en los pagos, con las deudas. Entonces, de ese lado, con el pago de este 70% del pase de Matías Argüello, se va a saldar la deuda con todos esos jugadores que estaban reclamando premios atrasados, sueldos caídos y compañía, ahí en el equipo de Tacuarembó. Matías Argüello, entonces, nuevo futbolista de Olimpia. Hay que ver lo que decía Fabio, lo de Tobías Morínigo y cómo se va moviendo el mercado de pases. Ayer se confirmaba también que Olimpia está para levantar la sanción, la inhibición. Sí, $204,000. No, ese era el caso Ale. $204,000. Y después los otros pagados también, que fueron Venecia, el caso Zavala, y el caso River de Uruguay por Olveira. Y con eso está esperando la confirmación de FIFA. Yo me sigo poniendo mal. ¿Por qué? $204,000 por Ale, no, dejate. Sí, no. Es muchísimo. Sí, pero es cierto, ¿verdad? Sí. Pero te digo, un mal paso que se dio en su momento, y ahora hay que pagar, hay que saldar, hay que claro, ¿qué va a hacer? honrar la cuenta. ¿Qué se va a hacer? Sería venir yo también a pararme ahí, poner la camiseta de Olimpia y ganar 204. Sí, pero hay cientos. No. Juanma. No, pero ¿qué hizo? No, pero no es la primera vez y va a seguir ocurriendo. Sí, claro, normalmente eso. En algún momento, por ejemplo, hay una historia de un jugador brasilero que fichó por 14 clubes, una cosa de esa, pero él nunca jugó. Siempre el día que iba a debutar, ahí se lesionaba. Por ejemplo, yo tengo un jugador que este año va a jugar, este 2025 va a jugar en el fútbol paraguayo, que a mí me dio mucho dolor de cabeza. Yo no sé si se va a tener que reivindicar conmigo. Gastón Jiménez. Gastón Jiménez, sí, que viene a hacerlo. Ese no es el... Gastón Jiménez, cuando jugaba en la selección paraguaya, me dio tanto dolor de cabeza. Pero fíjate que puede ser un jugador de club interesante. Eso sí. Para club es un jugador muy bueno. Es un valor de categoría que ficha Cerro, y en la medida que se adapte a lo que es el fútbol paraguayo, le va a dar categoría al campeonato. Porque es un buen valor, indudablemente. Ahora, el tema de la selección podemos apartar un poquito. Estamos pasando a Cerro, Juanma.
¿está viniendo de Rusia un nuevo refuerzo para Cerro o no? Se habla de un defensor central que ya hace algunos días habíamos mencionado justamente la posibilidad. De nacionalidad argentina. Es argentino, pero con la posibilidad de naturalizar porque tiene raíces paraguayas. O sea, tiene la doble nacionalidad en realidad. Y eso sí porque es así, hijo de paraguayo. Rápidamente él no va a ocupar plazas de extranjero. No va a ocupar plazas de extranjero. Haciendo Se la trata documentación. de Matías Damián Pérez. Nació en el año 99. Defensor central y juega en el Orenburgo de la Premier rusa. Así que podría llegar como refuerzo del Cerro Porteño. 12 en punto. Cerramos con ABC TV, seguimos con el Capital Deportivo a través de las 7:30. Parece un defensor interesante desde el punto de vista de la juventud y que juega en las dos posiciones de la defensa. Sí, a la derecha y también puede jugar a la izquierda como segundo zaguero central. Y dentro de lo que significa este momento para Cerro, también ampliar ese cupo ahí en esa zona, ¿verdad? Que va a tener. Muchos confundían porque me preguntaba hoy un amigo, Matías Pérez no es aquel jugador de Rubio Ñu y compañía. Sí, es su homónimo. Sí, es su homónimo. Él ya, este Matías Pérez, ya paraguayo que hace rato apareció, ya hace rato viene jugando al fútbol, ya está con una edad más importante ya. Sí, y además creo que él dejó el fútbol por una enfermedad. Sí, también. Efectivamente. Y este es argentino que tiene la posibilidad de, como decía Juanma, naturalizarse y de esta manera no ocupar plazas de extranjero para Cerro, defensor central. Hace rato se viene hablando de él, Juanma, como una de las opciones. Desde la semana pasada, sí. Están en conversaciones y se habla mucho de esta posibilidad, así que habrá que ver si en las próximas horas Cerro, que cerró verbalmente con Gustavo Velázquez y también cerró en las últimas horas con Guillermo Benítez, así que Matías Damián Pérez vendría a ser, a ver, si cerró con Gatito, con Benítez, con Velázquez, Pérez sería el tercero de la línea defensiva, si lo incluimos a Gatito entre ellos. Sí, ¿y el quinto refuerzo entonces? El quinto porque Gastón Jiménez también ya está asegurado y él es volante. Cerro se está reforzando de atrás para adelante. Está trabajando bien. Vos sabés que en ese sentido, viendo un poco los fichajes, ya vamos a pasar otra vez al tema olímpico porque hay que mezclar un poco porque hay demasiadas informaciones. Se están reforzando bien los equipos, los grandes principalmente. Libertad está quietísimo, ¿verdad? Quietísimo Libertad. Guaraní hizo lo que pudo dentro del mercado, pero tiene un buen entrenador que conoce muy bien el fútbol paraguayo. De ese lado se puede potenciar bastante también. Pero los Cerro y Olimpia están con nombres interesantes dentro de su lista de fichajes. Realmente muy buenos nombres, tanto por el lado de Cerro, porque en Olimpia también ayer compartía a través del Twitter y también a través de todas las plataformas de ABC, Miguel Cáceres, nuestro jefe de deportes de la edición impresa, de hecho está en el digital. Olimpia, Pipa Benedetto, la bomba franjeada. Pero ya vamos a hablar enseguida de eso, porque tuvimos un debate interesante con Gerardo y con Johnny, principalmente la semana pasada, sobre la bomba del mercado de pases. Hablando de bombas, ¿sí? Va a haber bombas, no las bombas que nosotros sabemos que molestan a los perros, a los animales, que nos molestan a nosotros de Cerro. Noche. ¿Va a haber? La cuestión de Oscar Romero, espera el hincha. No creo que haya todavía una definición. O sea que vos le decías a ese hincha que está entusiasmado y con fe intacta de que algo va a pasar a las 000, no va a pasar nada. Como una especie de regalo de Reyes. 0-1, nada. Como fue el regalo de Navidad de, por ejemplo, el 25 y Gatito. El primer minuto del nuevo año no va a tener novedades en Cerro, según vos, Juanma, ¿verdad? Pero voy a enviar un mensaje. La bienvenida voy a enviar un mensaje. Está bien eso. Bienvenida al 2025. Voy a enviar un mensaje. Claro, sí, feliz año, el regalo. Un mensaje y nosotros vamos a ir largando bocado. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Y jugó mucho Matías Pérez en el Gasovi Orenburgo. Sí, Matías Damián Pérez. Sí, Matías Damián Pérez de... 3 de marzo del 99, 25 años tiene. 25 años. Y marca goles también, marcó 9 goles en su equipo. Jugó en esta temporada 16 partidos, esta temporada 2024-2025 que todavía no termina. La temporada anterior jugó 27 partidos y en la anterior jugó 10 en el Orenburgo. Antes estuvo por Lanús. Sí, se habla muy bien de su carácter, de su temperamento principalmente, que es un líder. Vamos al corte y ya venimos enseguida con más del Carinal Deportivo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las mejores ofertas de celulares en Bristol. Recibí el 2025 con celular nuevo, disponible en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, puedes ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Convertite en rey o reina con solo 6 números. 100 millones salen o salen en la Mega Chance. Este domingo el pozo estimado total es de 2.520 millones. Jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero. En locales de pago express, Aquí Pago, Inforet Cobranzas y Biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Este fin de año, Apostala te trae la promo Año Nuevo, Quincho Nuevo. Gana un quincho equipado para disfrutar de los partidos con amigos. Solo tenés que registrarte y jugar desde 10.000 guaraníes. Suma tus chances y despedí el año con un quincho increíble.
Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos hasta el 1 de enero para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta el 60% en todos nuestros productos, con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Aprovecha para llevar el mejor obsequio para estas fiestas. Sucursales Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610, página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas y con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. 12:10 en todo el territorio nacional. Seguimos con el Cardinal Deportivo. Hubo respuestas. Hubo respuestas. Respuesta para lo que pueda pasar hoy. Estás en los primeros hurgando, segundos investigando no fue muy del año. no fue muy claro. Pero viste que cuando vos consultás este tipo de cosas, se tiene también sus recados, se toman sus recados la fuente. Sí, claro. Mala otra. No son tan... Porque estamos hablando que lo de Gatito fue una bomba en Cerro Porteño. Sí. Ese no se esperaba la gente. Eso nadie esperaba. O sea, está bien. No, lo de Gastón si Jiménez. bien se sabía que había conversaciones para traerlo a Gatito, no se esperaba que ya se confirme. Claro, eso es sacarle su zona de confort. No solamente eso, sino que vos pones ahí una silla de rey y ahí va a estar sentado en Botafogo siempre Gatito Claro, Fernández, ¿verdad? exacto. Entonces, sacarlo de ahí era muy complicado, mirando un poco eso, ¿verdad? Y principalmente que se juegue por su retorno a Paraguay, ¿verdad? Más allá Claro, por eso. que bueno. Y consulté si podría haber algo parecido esta noche. Si hoy a las 12, cuando el hincha de Cerro tome la copa, brinde con sus familiares, amigos, ¿puede esperarse alguna sorpresa, algún anuncio de vuelta? Y la respuesta fue la siguiente. No me dicen nada. Y a continuación, en mayúsculas, todavía. No me dicen nada. Yo con eso ya dije, bueno, listo, no hay nada. Pero cuando después me dice, todavía, entonces habría que estar atentos a lo que pueda ocurrir esta medianoche. Bueno, no me animo a descartar que hoy pueda llegar a haber un anuncio importante en Cerro Porteño. Mientras se espera lo de Cerro, ya Olimpia también hizo lo suyo en cuanto a bomba, ¿verdad? Porque es un hombre pesado. Es fuerte. considerado una bomba, se puede considerar un fichaje fuerte. No, claro, no estamos hablando de un fichaje muy... O sea, no es alguien que vamos a venir a ver qué pasa. En teoría vos contratás. Lo que pasa es que si vas a comparar también con lo que quiere anunciar Cerro, lo último que se vio de este fichaje para Olimpia es que no estuvo muy fino con los goles ni con los minutos de juego, ¿verdad? Pero fue una etapa muy breve, ¿verdad? De la que estamos hablando. Sí. Para anunciar al número 9 de Olimpia, Juanma. Conste que Olimpia hurgó mucho, buscó mucho. No tenés que ser así. Acá un oyente envió un mensaje. Pero porque buscó a Ábalos, sí. Se habló de Adam Vareiro, se habló de ayer hablamos trascendidos, de Iván Leguizamón, de Alario, Robert Morales, lo de Alarios, también sonó su nombre, Robert Morales, Alarios me salió, lo de Robert Morales, pero se habla que de hecho ya está en el digital. No, ya está, esto está cerrado y se tiene que oficializar en las próximas horas. Olimpia llegó a un acuerdo con Darío El Pipa Benedetto, delantero de 34 años, fichaje estrella de Olimpia en el mercado de pases
es lo que titula el diario ABC Color o el grupo ABC en el digital. ¿Qué se puede decir por bomba, verdad? Algo que te pueda sorprender. Y yo cuando veo en el Twitter, o ex Twitter, hoy X, ¿verdad? La cuenta de Miguel Cáceres diciendo que llega Darío Benedetto, te sorprende, ¿verdad? Sí. Entonces es una bomba, te llega a sorprender ese tipo de fichajes y Olimpia realmente con esto está invirtiendo bastante por ese 9 que estábamos hablando ayer, ¿verdad? El 9 que tenga que hacer Claro, los goles. Incluso cuando cerrábamos decía, porque sonaba el nombre como enumeraba y citaba Juanma, de los connacionales, Adán Vareiro, Robert Morales, Ábalos, y también citábamos, bueno, también aparece un extranjero, y muchos porque incluso ya daban nombre y aparecía el de Benedetto. Porque si vamos a un puesto... y terminó por confirmarse. Sí, un puesto pesado en Sudamérica es el 9 para Boca. Sí. Llenar ese espacio del mismísimo Palermo, que hoy es el técnico de Olimpia. Eso, usar esa camiseta nueva o jugar en esa posición es lo más pesado. Pesadísima esa camiseta, esa responsabilidad. Y Benedetto en los 2 ciclos respondió en Boca. Hizo muchos goles. Cristian, que sigue mucho las campañas de Boca, ¿verdad? Vos podés... No, Benedetto de hecho él convierte un ciclo así con altibajos, Cristian. Sí, no, pero Benedetto dos ciclos tuvo en Boca. Benedetto convirtió el gol en Madrid, por ejemplo. Convirtió el gol en Madrid. El famoso festejo que después se convirtió en meme, claro. ¿verdad? Para los de River, ¿verdad? Pero fue un golazo. Pero fue sí. No, pero aparte era el gol. ¿Cómo definen una final? Que le ponía en ventaja. Pero en la primera final él marca un golazo también. No sé por qué tenés que tocar justamente ese gol, porque ese gol no sirvió para nada. No, pero vamos a enumerar toda la... Un gol en la Libertadores en la final metió. ¿Y cómo terminó el partido? No, pero claro, metió un gol en la final. En el partido de ida también marcó. Claro. En el partido de ida también marcó. Olimpia va a tener a 2 futbolistas protagonistas de esa final, que los 2 convirtieron goles. O sea, me parece a mí que... No. Benedetto y Prato. Claro, los 2, Benedetto y Prato. Sí, a pesar que Benedetto viene de, por ejemplo, 2 años en el que marcó solamente 6 goles. Mucha sequía. Mucha sequía. Por eso pólvora más estaba muy mojada, como se suele decir. Sí, más estaba peleándose con los compañeros, con el técnico, con el presidente, con el Consejo de Fútbol de Boca. Yo no sé, quiero creer que tuvo mucho que ver alguna llamada del técnico. Claro, totalmente. No, eso sí. Porque viste que se dice en Boca, si te llama Riquelme, y yo creo que aquí no es una información. No es una información. Yo digo que, y si te llama Palermo, en el caso de Benedetto, ¿verdad? Para que se pueda decidir. Y aparte, Olimpia no es un club cualquiera tampoco de Sudamérica, pero ir de México y saber que no te fue bien y buscar otros aires y entender que en Olimpia, con Copa Libertadores de por medio y con lo grande que es, puedes encontrar otra vez tu vuelo futbolístico, me parece. Y en algún momento se ha dado esa conversación del técnico con el encargado de ver a los jugadores. Y si le buscamos al Pipa, y fueron tras él y ahora concretado, sí, es un fichaje de categoría. Ahora, a partir de que tenga que adaptarse al fútbol paraguayo y rendir en Copa Libertadores. ¿Y qué piensa el hincha Olimpia con relación a esto? Porque es cierto, se ilusiona. Es un apellido pesado. Sí, totalmente. ¿Verdad? Que tal vez rindió mejor hace unos años atrás, ¿verdad? Pero que ahora... Pero Juanma, el que rinde en un nivel top, y perdón si es que soy medio duro en ese sentido, el que rinde en un nivel top no va a venir al fútbol paraguayo. No viene en su mejor momento. No, o sea que el que está con demasiada vigencia, sí. El que está con demasiada vigencia o se va afuera. Se va a Europa, ¿verdad? Se va a Europa o se va a México. Y en el caso no viene el fútbol paraguayo. En su caso, él viene de México y con recuperar una un poco de su nivel, de poco porque su antecedente de un equipo fuerte en Europa fue Marsella. El Olimpia de Marsella. Él también tuvo 2 ciclos en Marsella. No, 1. Marsella, México, Marsella fueron sus lugares. El América de México, que es un grande de México, y América de México, Tijuana, el Querétaro. Tijuana, América, Boca, Olímpico de Marsella, Elche, Boca y Querétaro. Sí. Pues yo creí que estuvo... ¿Pero qué opina lo que pasa es que Olimpia se ilusiona, de verdad? Lo que pasa es que tuvo 3 temporadas en el Arsenal de Sarandí, Arsenal de Sarandí. Sí. De ahí salta él a Gimnasia, a Defensa y Justicia, va a Gimnasia de Jujuy, vuelve a Arsenal, Tijuana, América, Boca, Olímpico de Marsella, donde estuvo 3 temporadas, Elche, Boca y Querétaro.
Acá, por ejemplo, comparte con nosotros... parte del plantel, aquel que jugó contra... jugó contra Nacional, aquella campaña de... ¿2013? Sí. ¿Arsenal? Sí, jugó Copa Libertadores Arsenal en el 2013. Sí. Darío Benedetto será refuerzo Olimpia, campeón del fútbol paraguayo dirigido por Martín Palermo. Y aquí viene el dato que a lo mejor no va a entusiasmar tanto al público de Olimpia. Suma un solo gol en el último año. Sí. Si vamos a mirar su última temporada, ha sido de un fracaso futbolístico importante, pero ya comprobó de él que es un jugador de categoría, de experiencia, que tiene categoría. Es volver a recuperar eso, y en nuestro fútbol quizás le pueda alcanzar lo que todos decían de Prato, por ejemplo, y a Prato le sobró otra vez en Olimpia, en actitud, garra, juego. Claro que ya venía acabado, que claro, ya aportó muchísimo. Ahora a mí me resuena cuando se acuerdan hasta el mismo Recanate, decía que no lo veía con buenos ojos para ser el delantero de Olimpia. Si bien no fue la gran estrella del equipo, aportó muchísimo para el campeonato, desde todo punto de vista, afuera, adentro de la cancha. Se adaptó muy bien, sobre todo. ¿Y Benedetto tiene cuántos años, Cristian? 34. Va a cumplir 35 en mayo. En mayo, 35, ¿sí? ¿Podemos leer algunos mensajes? Sí, adelante, señor. Usted es el conductor. Porque me interesa mucho saber qué piensa el hincha principalmente, ¿verdad? Porque después yo voy a proponer algo también. Sí. Está lo de Olimpia. Estamos tratando lo de Olimpia, el bombazo, ¿no? El tema Benedetto. Pues tenemos que seguir hablando de Cerro también. Sí, ¿sabes qué me dijeron de Cerro también? No hay un plan en Cerro. Interesante. Vamos a desarrollar eso, Cristian. Me parece. Creo que logro entender el planteamiento. Hola, Cardinal Deportivo, soy olimpista. Y este Benedetto no va a hacer nada si su antecedente lo dice todo. No es goleador nato. Dice el oyente con terminación 545. Ayer el ESPN, el que cubre Independiente, dijo que Independiente le quiere a Zavala, dice. Acá colabora también otro oyente. A Facundo. El Pipa es malísimo, exjugador, además no admitió que se burló de Montiel en la final. Ojalá me equivoque, dice este oyente que evidentemente es hincha de Olimpia también. Totalmente en desacuerdo, es un tipo tóxico. Saludos de Ciudad del Este, dice este oyente que también... Vos sabés que toca un tema interesante que es fuera de la cancha, ¿verdad? Sí. Y habla mucho de eso y... cuestiones que tienen que ver muchas veces con la falta de tacto también, porque él hace poco estuvo con la 12, Cristian, ¿verdad? Sí, hace poco. Sí. Y cuando ya se iba, ¿verdad? O sea, bueno, está bien, mostró que su inclinación, ¿verdad? Se puede mirar de la grada del partido de Boca. Mejor Paiva, dice este oyente. Predije luego entre los amigos que Benedetto venía al pedo, va a venir encima de borracho, dice. No, tranquilo. Vamos a habilitar los audios más tarde, ¿verdad? Eso ya depende de vos. Vamos a habilitar. ¿Podemos probar, Ariel, o te tengo que conectar yo, ¿verdad? Hay que conectar primero. Después vamos a y después Arielito, vos te quedaste a las 14. Vamos a viendo un poquito, musiquita, un poco de música, cortina, sí, ya estamos despidiendo la parte final. Si se pone bien físicamente y Cota Benedetto, dice este oyente, por fin un voto a favor de Benedetto. O sea, por fin no todo es malo. Lo que hace Arielito, qué chanta, la gran maluje, se pone el auricular como si va que va a elegir... como si va que está la noche él en su trabajo, ¿verdad? En su gran ambiente, ¿verdad? No hace falta, va ahí. Su mejor momento fue en el 2017, enganchado fin de año. Viejo y polémico, es cierto. Su mejor momento fue en el 2017, después se vino para abajo. Después de esa final Boca River del 2018, Benedetto se vino para abajo con ese meme que marcó él el primer gol, el gol que él estaba dando la victoria a Boca en el Santiago Bernabéu y después lo dio vuelta a River. ¿Cómo falta Ariel en la mesa? Dice. Ya en la mesa sea pareja, Mundo Limpia. Dice, no, mentira, espectacular el programa. Dice. Ya va a venir. Está de vacaciones, Ariel, ¿verdad? Está de vacaciones. Estará por Ñalola. Seguro, estará cuidando ahí el ranchito. Sí. Está un poco antes, no está tan lejos de la ciudad. Que Tañan de Franja se fue y sigue igual Olimpia. Dice, no, tranquilo, no, muchachos, vamos a hablar de todo. En el fútbol paraguayo cualquiera que venga va a ser ídolo, dice. Olimpia está lleno de líderes positivos, Palermo va a encaminar al Pipa y el Pipa no va a querer defraudar a su ídolo. Pipa va a tener de hijo a Gatito, dice. Tremendo jugador Benedetto, su problema está en la cabeza, dice. Empieza a emparejarse un poco la cuestión. Claro, lo futbolístico no se tiene en discusión si es que recupera ese nivel que dice Cristian, que hasta el 2017 fue de gran capacidad goleadora. Y es cierto, los números asustan, me pasan los datos y
0 goles en Querétaro, asusta esos números para un goleador, ¿verdad? Pero su presente terminó siendo muy malo, ¿verdad? Pero llega al fútbol paraguayo como llegó Prato, ¿verdad? Por eso decimos que está ese escepticismo de ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con él. Pero es un hombre pesado para nuestro fútbol, realmente. Y después ya podemos hablar de su entorno, de la forma en que se maneja, fuera de la cancha como es, si es indisciplinado o no. No creo que Palermo deje pasar por alto simplemente esto, ¿verdad? Porque uno quiere fichar a un jugador que esté totalmente compenetrado con la disciplina diaria, ¿verdad? Y que pueda aportar lo suyo para el equipo realmente, ¿verdad? Que esté jugado por lo que va a hacer con el proyecto Olimpia 2025. No le quiera Boselli, por ejemplo. Boselli vino así mismo. También, uno decía ya, para cerrar su carrera. Pero viste y rindió. Boselli estaba con el tema de los goles, ¿verdad? Que tenía también problemas, pero no se cuestionaba su disciplina de Gerardo. No, es totalmente diferente. Era un profesional. Era un profesional, sí. Era un profesional muy serio. Sí, y aquí está el cuestionamiento. Por eso te decía, si Benedetto viene a ser todo un profesional, me parece que puede aportar muchísimo para Olimpia, pero no le vienen ayudando los últimos antecedentes que tiene año tras año, ¿verdad? Temporada tras temporada. Pero no podemos negar que es buen delantero. Es un buen delantero, sí. Es un buen definidor. Sí. Estando bien, en algún momento tuvo nivel de selección incluso. Le pasó de todo, Cristian. ¿Cuándo fue lo del penal que él después ya de la final con River patea un penal que no... Patea un penal también, fue en Copa. Pateó varios penales, más logró varios penales. En Copa Libertadores contra un equipo brasileño creo que dos patean en un mismo partido en una noche negra. Mal no recuerdo contra Palmeiras. Contra Palmeiras, sí. Y así iba y empezó a bajar de rendimiento. Y eso terminó por llevándole primero al Olympique de Marsella, después al Elche, volvió a Boca, pero desde que volvió a Boca no... Tengo novedades. Dale, la audiencia espera. Soltá. Vamos cerrando, ¿te parece? 2:30 cerramos el tema de Benedetto. Dale, seguimos con los mensajes. Con los mensajes, sí, con la gente. ¿Sabes que empieza a enviar audio la gente, verdad? Que empieza a enviar audio. ¿Y qué está preparando? 0972-730-730. Tirá tu novedad. Pati, estamos hablando de Darío Benedetto, nuevo refuerzo Olimpia. Pati es nuestra compañera de TV que es olimpista fanática y que está siempre pendiente de... Que envíen los mensajes 0972-730-730. Pueden enviar audios. Acá nos escriben desde Estados Unidos. Prefiero 1000 veces a Benedetto que al Zorrito. Delantero joven sin goles. Te aprecia mucho, Patito. Sí, nosotros de esa manera nos demostramos nuestro aprecio. Acá me envían los datos... saludos. En una definición contra Corinthians fue lo de Benedetto, dice. Dos penales. Uno atajó Casio, dice. Y el otro tiró afuera. No, en los 90 minutos patea afuera. Y en la definición la ataja Casio. Sí. Tremendo fue dos penales en una misma a las nubes tiró el que tiró afuera. Dice. Sí. No nos equivocamos mucho, Gerardo. No, equipo brasileño y de Sao Paulo. Claro, era cuestión de hacer un poquito de memoria. El último día del año. Ahí está intacta está ahí la memoria. Tranquilo. Pero gracias a quienes colaboran siempre. Sí, es cierto. A esa... Espera que... Ya vas a probar. Audios. Estoy con los audios. Vamos a probar este, Ariel. Acá conecté. Vamos a probar, a ver. Muchachos, déjenme hablar de un jugador acabado como Benedetto y un club arruinado que descendió en 1940. Vamos a hablar del club más importante del país, que es Cerro, y si va a venir Oscar Romero o no. Hans, gracias por tu audio, Hans. Enseguida vamos a estar. Tenemos. Mira, acá nos escriben otro pariente, Gerardo. Figueredo, dice su número. Hola, muchachos. Excelente año nuevo para Cardinal Deportivo. Igualmente. Juanma, tira pues algo de que pueda anunciar Cerro hoy a las 00. Déjame tomar. Yo les digo, conociéndole las caras que puso Juanma, es porque tiene novedades importantes, ¿verdad, Juanma? Va a contar algo con respecto a Cerro en pocos minutos más. Tenemos. Sí. Ahora ya va a ser Mundo Cerro, ahora que no está Bruno Pom. Ya va a ser Mundo Cerro, no vaya, el Cardinal Deportivo. Estamos hablando de Olimpia, Arrancamos con una figura provisoria como va... Casi media hora hablamos con el Matías Orgüello. Y lo de una historia de vida volvimos y seguimos con Benedetto. Estamos con Benedetto ahora. Sí. A ver, otro audio. Qué simpático el cerrista ese. No, acabado Olimpia. Disculpame, Iván. No, ya, en el último día del año. Perdón. Es llorar. Bueno, espera, se me perdió. Un jugador veterano ya de Benedetto, una mala decisión.
La última vez estaba entre las barras del club Boca Junior alentando, cantando. Una mala decisión. Vos sabés que se prendió el tema este de Cerro Olimpia. Buena, ¿cómo le va? Feliz Navidad. Espero que hayan pasado una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Como cerrita estoy muy contento porque por lo menos este año que viene ya no vamos a tener el peor fichaje del año como fue en los últimos años. Yo creo que este año el peor fichaje lo lleva Radio Ñandutí. No, gracias amigo, gracias por el audio. Che, Juanma, ¿qué es lo que le pone? Gracias por tu audio, Hans. Deja de ser cerreño. Saludos amigo. Gracias por tu audio. Buenas tardes, Cardenal Deportivo. Buenas tardes, excelente la programación, excelente. Gracias señor, gracias por los audios. A ver, otro. Somos los mejores de América. Yo deseo que vengan los alienígenas y que les lleve todos esos congresistas. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cero. De hace rato había sido. ¿Qué tal, muchachos de Carinal? Feliz año 2024. Mi deseo para este 2025 es que se le dé más oportunidad a los jóvenes. ¿Cómo que le van a traer un jugador acabado? ¿Qué Benedetto ni qué 8-4? ¿Por qué no se le da espacio a los jóvenes? Chau Yarroque Santa Cruz, chau Tacuara, chau Rivero o Alema, será. Vamos a darle espacio a los más jóvenes. Así únicamente nuestro fútbol va a ir creciendo y vamos a poder vender. Éxito. Pe Cardinal, mi tortillero que cató que ni me dan a tocado esa oportunidad toñada que dejar que tuyo. Bueno, señor, tranquilo. No sean violentos, chicos. Antes que las líneas se saturen, feliz 2025 pagantes. No, y te digo, tortilla 25, está bien. No sé. Espera que otro. Hola Bruno, hola Daniel, hola Ariel. Saludos de New York. Bien, gracias señor, feliz año para usted ahí. Hola Karina, espectacular la programación como siempre, saludos a todos. Mi cerdita, mi club pijama a tu lado hoy con hasta mi hablando y batalla la. No, se dobló. Espera, vamos a ver. Para lo que demostró Benedetto en su carrera, yo creo que le da de lleno el torneo local. Pasó lo mismo con Prato y con otra figura que llegaron ya pasados los 32 años. Y yo creo que se va a notar su calidad. Va a recuperar la cuota de gol que le estuvo faltando los años por falta de capaz de compromiso y disciplina. Y si Palermo confía en él, yo creo que le va a dar resultado al Olimpia. Qué buen análisis, ¿verdad? Sí, porque se trata de un jugador bien coherente, bien. Un jugador, aquí Cristian me va a ayudar porque como decía Fabio, Cristian siempre sigue la carrera de Boca, es un centro delantero de aquellos incisivos, picantes, que se mueve por todo el frente de ataque. Incluso con sus 34 años, sí, él va a seguir ofreciendo esas características. Y que tiene el arco entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja. Le pega de sí, cualquier lado. Sí. Y eso se vio en la final contra River, en la primera final que se jugó en la Bombonera. Desde muy lejos marcó el primer gol. Claro. Sorprendiendo a Armani. Claro, no es esos delanteros que buscan su perfil y nada. Él de donde sea, él busca el arco. Sí, siempre está buscando. Sí. Siempre. Contra Palmeiras también en una de las semifinales fue así. Es insistente, perseverante y tiene mucha movilidad, por sobre todo. El tema es... Dirán 30... yo estoy de acuerdo con el oyente de que para el fútbol paraguayo quizás sea muy bueno. Pero el tema es afuera. Lo que nosotros queremos es ser protagonistas en Copa Libertadores. Los paraguayos tenemos que volver a ser protagonistas en Copa Libertadores como éramos antes, claro. Con Olimpia, con el propio Nacional, no sé, Cerro que de repente se meta también, pero para pelear contra los demás equipos, contra los brasileños y contra los argentinos necesitamos más intensidad, Gerardo. Claro, y por otro lado, en la medida que se adapte al fútbol paraguayo, sí, porque no es nada fácil. No es fácil. Jugar, aparecer en el fútbol paraguayo. En su momento, el Cholo Guiñazú nos dice en una conferencia de prensa ya cuando viene como técnico, le costó muchísimo. Sí. 4 meses aproximadamente adaptarse al fútbol paraguayo. Y él era un clase A, ¿eh? Claro, y ahí está, por eso bien vale este nombre como ejemplo, sí, la del Cholo Guiñazú, sí, que él
hizo una carrera espectacular, incluso seleccionado por su país por esa buena campaña, va a Rusia, no se adaptó ahí, Libertad lo tienta y lo trae, y fue también en su momento un fichaje de jerarquía. ¿Sabes quién pasó no sé si sin pena, pero pasó y no dejó mucha huella, por ejemplo, en el fútbol paraguayo? Eder, ¿te acuerdas? Eder era jugador de la selección de Brasil en un mundial, vino a jugar a Paraguay y no fue el... Pero deleitó con esa calidad, con esa potencia que tenía en la zurda. Incluso marcar algunos goles. Él era un puntero izquierdo en su momento, porque en esa época se jugaba de distinta manera, el 4-3-3, con los punteros bien abiertos y el centro delantero metido entre los zagueros rivales. Y Eder era un puntero izquierdo, pero terrible, de una pegada tremenda. Sí. Y cuando viene a Cerro, lo hace así como volante, como distribuidor. Exactamente. Sí. Y vino para reemplazar a Robson Retamoso. Claro, y cumplió a media porque ya estaba grande, pero para mí era un deleite verlo jugar. Sí. Recuerdo un gol que le hace a River, Claudio Ibarra era el arquero de River, casi le saca la cabeza a un zurdazo, tuvo que esquivar a ese balón y en un clásico le hizo así a Jorge Guas, hacia el sector de preferencia, se va a Guas y le da uno hacia atrás. Sí. Y él agarra y se levanta, pone la pelota y remata por la cabeza de Guas. Sí. ¿Vos sabés lo que era el remate? Terrible. Sí. Muchachos, ¿puedo? Sí, Vamos a ir a la pausa. Tenemos más informaciones, tenemos noticias de Cerro. Bueno. Tenemos información de Cerro Porteño. Quiero escuchar este audio porque es un audio de 25 segundos y se nota que reenvió el mismo audio varias veces y es de Estados Unidos, René. Nos envía este audio, así que vamos con este último audio, tema Benedetto. Después podemos seguir hablando del tema Benedetto, vamos a seguir compartiendo con ustedes. Hoy es el último programa del año. Vamos a hablar de Cerro, está Guaraní, está Libertad. Está Guaraní, Libertad. Tenemos que hablar de lo mejor y lo peor del año 2024, así que tenemos muchas sorpresas. Este audio de René Vera de Estados Unidos. ¿Qué hace Juanma, ídolo? Saludos desde Miami, Florida, siempre escuchando lo más potente. Y Darío Benedetto le va a traer su prime Olimpia, no va a poder pagar, pero ahora está bien, es un goleador nato, en su mejor performance en Boca hacía goles de todos los colores. Una buena adquisición para Olimpia. Saludos a Chupete. Gracias René. 12:37, pausa, ya venimos enseguida. Nueva fórmula, Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo o líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Centro del Neumático es ahora CNEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o vía WhatsApp
0982495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor crédito amigo. Con el Cacique, arranca el 2025 cero estrés. El Cacique sortea 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés tu cupón. Cuantos más cupones, más posibilidades de ganar. Sortea el 5 de enero del 2025. Arranca el 2025 cero estrés con el Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirlos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas-PY. Hoy, sábado, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para comidas en la facu o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Las mejores ofertas de celulares en Bristol. Recibí el 2025 con celular nuevo, disponible en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, puedes ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Esta Navidad, llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortit. El año con la mejor onda. ¿Te gusta, Fabio, verdad? Espectacular, sí, muy bien, Arielito. No hace falta ponerse el auricular y tal. Así, no, profesional. Demasiado ya. Así que le parece más Maluje cuando te dice que está trabajando se pone el auricular, no, y te vende humo, no. Espectacular. Bueno, Juanma, la gente está esperando lo que vos 12:43, estuve haciendo una llamada. Vos, Juanma, te vas y mandás poner Paso Carinal Deportivo, dice, gracias a los oyentes que siguen enviando mensajes. Lo que pasa, me fui a corroborar. Eso sí, claro, hay que chequear, estamos chequeando. Todo es rumor hasta que se confirma, por lo menos la misma versión que te dan con otras fuentes que tenemos, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que... para vos, así, por ejemplo. No, tranquilo. ¿Viste que le pusieron hoy la chapita de campeón al clásico a veces, la copa de... No, pero eso no le interesa. Pero está la chapita... No, pero fíjate el video, ¿no viste? Interesante, el video, es la primera vez que se hace esto, Cristian, ¿verdad? Sí, la primera vez. Estoy viendo el video, salió y al aire le pusieron
La chapita de campeón al trofeo. Primer campeón de... Ahí está, excelente. Un saludo a Diego Ferreira, nuestro oyente. Nuestro oyente Diego Ferreira, nuestro compañero también aquí en ABC. Sí. Ellos están descansando hoy, así que están escuchando el programa. Bueno, tema Cerro Porteño. Tema Cerro Porteño y el tan esperado anuncio de fin de año, ¿verdad? ¿Va a haber o no va a haber? O de Año Nuevo. O de Año Nuevo, no, de Año Nuevo en realidad. Porque el fin de año, no, las primeras horas son Año Nuevo, ¿verdad? Claro, 12 y 3 y un segundo y Año Nuevo. En pañales aparece. En Australia ya hay Año Nuevo. Nueva Zelanda también. Sí. En esa parte del mundo, sí, ya. Sí, lindo. Juegos de artificios. Sí, Robbie Williams estuvo cantando en Sydney. Imagínate lo que juegos de está ahí, artificios, toda la fiesta, ya. Aunque yo quisiera estar en la playa de Copacabana, no hoy. Qué lindo sería. Sí, ¿verdad? Copacabana en Río. Mucha gente va a ir. O la playa de San José también. O la playa de San José en Encarnación. La playa de San José también, hoy donde se va a tener la Noche Blanca. La Noche Blanca, sí. Al igual que en Río de Janeiro, sí. Lindo. Sí. Pero voy a responder, justo estoy al aire. Hace 3 años estuve por ahí. Sí. En esta época. Pasando en Encarnación. Recibiendo el año. Encarnación, sí. Sí, una zona, pero hermosísima. ¿Y esa época ahí había sido ya estaba con COVID. Viniste. Sí, no. Sí. Con COVID, sí. Terrible el tema. Me acuerdo. Pero le diste guerra y eso es lo que vale. Sí, por eso. Jugó ayer Julio Enciso. Mientras vos seguís con el tema ahí, Juanma, te libramos un poquito y comentamos aquí con los compañeros. Jugó Enciso. Casi le paró uno el Dibu, Casi se dio. Yo miré la jugada y justo al mediodía yo estaba diciendo eso. Dije, ojalá le haga un golazo a Dibu de media distancia y casi marcó. Le sacó Dibu. Lo bueno es que jugó Enciso. Sí. Dentro de esos altibajos que tiene verán el fútbol. Para el año que viene ya se le va, como se suele decir, para el año que viene ya se le va a abrir el arco y no va a parar de marcar. Y el que no jugó fue Almirón. Estuvo en el banco de suplentes y ganó su equipo. Le volvió a ganar Manchester United 2-0. Sí, en Japón ya hubo un anuncio sorpresa, dice. Bueno. Si era en Japón, los hinchas de Cerro dice que ya tienen su anuncio sorpresa. Sí. Por eso. Saludos para Dani, nuestro compañero. El mundo ya disfrutan de los minutos, las horas del nuevo año. Consultamos la situación de Cerro y el tan esperado anuncio con otra fuente. Recordando que la primera nos había dicho no hay nada confirmado todavía. En realidad me dijeron, no me dicen nada todavía. Y la otra información que traemos va un poco, marca que estamos por buen camino. Que la primera información que recibimos es certera. Y lo que me dicen es que Cerro tiene abrochado a los dos refuerzos que ya mencionamos, Velázquez y Guillermo Benítez. Sí. Y hay 2 futbolistas más. 2 futbolistas más con los que Cerro estaría arreglando en las próximas horas. Velázquez y Guillermo Benítez están abrochados con Cerro. ¿Velázquez con quién? Gustavo Velázquez y Guillermo Benítez. ¿Con quién de central? Rápido. Así el cerrista te pregunta ahí. ¿Quién le acompaña? Lucas Quintana. ¿Quién va por izquierda? Lucas. Por derecha, por derecha Velázquez. Sí. Él me gusta a mí, ¿verdad? No. En juego aéreo, por ejemplo, va a ganar muchísimo. Muchísimo. Sí. Porque los dos tienen juego aéreo. ¿Qué pasa con Bruno Valdés? ¿Sigue o no sigue? Bruno Valdés. Porque depende de eso también. Tiene que extender el vínculo. Sí. O si se dio o no. Sí, por eso. Porque si Bruno Valdés se queda... ¿Cómo está su recuperación? Sí, si Bruno Valdés se queda y está como para jugar, yo diría Valdés Velázquez. Claro. Por ejemplo. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Y utilizarlo también a Velázquez para algún partido de Copa Libertadores de visitante de lateral derecho. Sí. Ayer hablábamos con un colega, Quintana, por ejemplo. Ayer hablábamos con un colega colombiano que nos confirmaba que es el Tolima, el representante 3 de Colombia. Esto es importante para Cerro porque están en la misma llave en fase 3. Sí. Cerro va a jugar contra Defensor Sporting o Monagas. Sí. Y el ganador de esa llave va a jugar contra el ganador de Tolima o Melgar mejor. Melgar de Arequipa. Tolima y Melgar. Sí. Así que no va a ser Melgar, millonario. Equipo peruano. Sí. Lo que me dicen es que Cerro Porteño tiene acordado con Velázquez y con Guillermo Martínez
Guillermo Benítez, y que están al caer, allí a un pasito nada más, otros 2 refuerzos, que uno de los 2 que está allí al caer podría ser el regalo de Año Nuevo para la gente de Cerro Porteño. Que si se llega a concretar en la tarde de hoy, habrá anuncio colectivo y habrá regalo de fin de año para la gente de Cerro Porteño. No me dieron nombres. Un hombre fuerte. No me dieron nombres. No consulté por Oscar Romero, evidentemente. No me confirmaron que sea Oscar Romero. Tampoco descartaron. No me descartaron lo de Oscar Romero. Claro. Por eso, insisto, se trata de un hombre fuerte que va a revolucionar el fichaje y el regalo para la afición azulgrana. Así que un adelanto del Cardinal Deportivo que Cerro Porteño tiene prácticamente cerrado con 2 otros futbolistas, y que se preparen porque uno de ellos es un fichaje fuerte que si se llega a concretar en las próximas horas va a ser anunciado hoy a la medianoche. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Consulté por Oscar Romero y no me negaron, no me dijeron no es, así que sigue hay que estar atentos dentro de las posibilidades. Y vamos a estar atentos. Y el otro sería un delantero, entonces, ¿verdad? Y Cerro hasta aquí se ha reforzado solo en la zona defensiva. Y el que falta es el delantero. Y los que faltan son ofensivos. Más allá de la llegada de Gastón Jiménez, que es un poco más volante retrasado, pero Cerro sigue en búsqueda de un extremo y de un centro delantero. Bueno, y ahí va lo que yo les decía hace minutos atrás. El tema del plan. Me decían, la directiva de Cerro no tiene un plan de trabajo. Se acerca un nuevo campeonato y empieza a comprar. Comprar comprar que no ve, por ejemplo, la edad. Pero ahora tiene un nuevo manager. Tiene un nuevo manager, ¿verdad? Sí. Pero por eso quería poner sobre la mesa a ver claro. qué opinan ustedes, ¿verdad? Sí. Es lo que me decían, solamente como para salvar este año y después qué. No, aquí lo que para mí que ahora va cambiando el panorama. Yo también creo que va cambiando el panorama. Lo diferente, ¿sabes cuál es, Cristian? Me parece que ahora sí hay olor al toque que le está dando Weiner a los fichajes. Me parece que aquí hay un profesionalismo diferente, ¿verdad? Y el trabajo coordinado. Claro, no fichar a tanto se espera. Porque estamos hablando de que el último fichaje va a llegar para el 1 de enero ya a Cerro, porque es lo que está diciendo Juanma, sea Oscar Romero, sea otro jugador que se va a anunciar hoy. Cerro está cerrando con todos los fichajes antes de que empiece la pretemporada fuerte, ¿verdad? Y no son jugadores cualquiera. Roberto Fernández viene de ser el arquero titular de la selección. Y por eso viene. Es lo que decíamos, sale de su zona de confort, ¿para qué? Para jugar, porque no juega en Botafogo y él quiere jugar porque entiende que quiere apuntalar a la selección paraguaya y llegar con el mejor ritmo posible. Incluso a cada combo. Brasilerao, a buen nivel. Y claro, pero no juega todos los partidos. No, pero nada más, no es por sumar a favor de Junior, pero jugó muy bien por la selección y las veces que su club lo llamó, también lo hizo, pero en forma excepcional. Claro, a lo que hay que apuntar es que él no fue conformista, porque él podía haber sido conformista. Suplente en Botafogo en la selección, soy titular, y como se suele decir, salió por la puerta grande. Quiere decir que en un momento... con objetivos trazados, él quiere competir. Entonces me parece que eso habla muy bien de parte del profesionalismo de Gatito, ¿verdad? Sí, totalmente. Y después los otros fichajes muy buenos. Por eso te decía, Cerro y Olimpia se están reforzando muy bien. Me parece que están con todo en el mercado, entendiendo que hay que dar ese salto de calidad. Como se suele decir, muy buenas sensaciones se están dando los grandes en cuanto a fichajes. Ahora, bueno, uno espera después, por sobre todo la afición de estos mencionados, que rindan los fichajes. Y hay que ver cómo le va a Diego Martínez. ¿Vos sabés qué me pasaba? Esa es la incógnita. Mencionaste recién lo mencionaste Cerro recién, está con esa otra incógnita. ¿Y sabés con quién tuvo inconveniente Benedetto antes de salir de Boca? Con Diego Martínez. Lo sacó porque faltó al entrenamiento el día después de su cumpleaños. Claro, no, y ese fue el gran conflicto que tuvo Diego Martínez con el vestuario de Boca. Sí. Con el vestuario de Boca. Sí. Entonces, Benedetto estuvo de cumpleaños y no fue a la práctica el día siguiente. Y eso fue
Lo que... Su fecha FIFA, como se sí. Y Diego Martínez decidió utilizó su fecha FIFA. Qué lindo clásico, qué linda temporada. Sí, en la sexta fecha, entonces... Con muchos cambios, de por ahí muchos sí refuerzos. se cruzan los flashes ahí al orden del día. Mirá lo que va a hacer esto. Lo que va a hacer ese partido, ¿eh? ¿Por qué es novedad lo de Olimpia? Porque está fichando después de un año, ¿verdad? 2022 fue que fichó, regaló Navidad, que por 10 días se ha habilitado. El año pasado también fichó. Sí, fichó el año pasado la parte donde pudo fichar a Beto Espínola. Pero ¿se acuerdan que Beto Espínola? Eso fue a mediados de año. No, 12 jugadores vinieron. Arrúa, Carlos Espínola. Sí, pero todos ellos llegaron a comienzo de año. Sí. Claro, y a comienzo de año. Porque fue el anuncio fue de Cardona. Y fue sancionado para el mercado de invierno para nosotros, ¿verdad? Para fichar en junio, julio. Ahí fue que Olimpia tuvo el castigo de FIFA. Claro, cuando el Chiqui todavía era el técnico de Olimpia. Claro, y llega al... No, ya a Palermo. Palermo ya. O sea, llega la comunicación seguramente en ese periodo de transición entre Chiqui y Palermo. Pero después Palermo arranca de cero al clausura. Claro. La pretemporada. Sí, pero ya con los refuerzos de enero. Claro. Ya no en ese momento. Claro. Y dentro de la decisión de Palermo estaba reducir más el plantel de lo que tenía, ¿verdad? Sí. Y sin fichar. Así es. Y eso fue lo que pasó con Olimpia y ahora lo vuelve a hacer justo cuando tiene que jugar Copa Libertadores. Y Cerro, ayer hablábamos del camino que tiene. Me parece que de todos los rivales que puede tener Cerro, tranquilamente puede instalarse en fase de grupo de la Libertadores. Sí, puede instalarse. No tiene los grandes cucos, como se dice, los pesados no están. No. En su camino, en su trayecto. Imagínate que pudo estar en su trayecto Boca, pudo estar en su trayecto Corinthians. El pasar Monagas o Defensor no es algo imposible para hacerlo. No, conociendo su historial de copero, grande en sentido de pasar fases previas. Y después le podía tocar un equipo de altura, ¿verdad? Entre un colombiano que sería Millonarios. No, Tolima. Tolima al final. Tolima al final. Ayer, ¿te acuerdas? Ya nos confirmó el... Ya confirmó. Tolima, sí, porque estaban los de Millonarios. Tolima, entonces, Tolima. Bueno, está bien. El Melgar sí tiene altura. Y el caso de Melgar, exacto. Sí, ayer Olimpia empató, ¿verdad? En Arequipa. ¿Este año fue? No, el año pasado 2023 fue. 2023 fue. Que fue a jugar con Aguirre. En la época que Olimpia jugó con Peñarol, con Melgar y con Colón de Santa Fe. En ese grupo. No perdió. No. Y entonces Cerro podría llegar a fase de grupos. Es decir, iba con un historial anterior, en la década del 80. Había ido también a Arequipa y había ganado ese partido. Puede llegar... podemos llegar de vuelta a tener clásicos, ojo, podemos llegar a tener clásicos de vuelta en Copa Libertadores. Porque en aquel 2022, cuando se da que comparten el Olimpia viene de fases previas. Y Cerro era directo a fase de grupo. Ahí está la sección en el reglamento de Conmebol que habla de que aquel equipo que llega de fase previa sí puede enfrentar a un equipo del mismo país. Puede. O sea, puede haber un Libertad Cerro o puede haber un Olimpia Cerro. Sí. Lo que no va a haber es una Olimpia Libertad. Fase de grupo. En fase de grupo. Sí. Pueden encontrarse. O quizás también Nacional, que nos estamos olvidando Nacional de por ahí, hace un campañón en la fase previa y se mete a fase de grupo. Podía enfrentar a competir, uno nunca sabe. Ojalá. Nacional lo tiene. Etapa y se instale en fase Nacional de grupo. tiene a los dos equipos más populares de sus respectivos países por delante. Que a propósito Alianza Lima y Boca Juniors. Cristian, compañeros, ayer presentó en sociedad, como se suele decir, a Gerardo Ortiz. El portero ex Sol de América. Sí, y a Roberto Ramírez. A Roberto Ramírez lo confirmó, lo presentó a través de sus redes sociales. Roberto Ramírez llega del 2 de mayo, pero es jugador de Cerro. Jugador de Cerro, sí, volante central de una muy buena campaña con el 2 de mayo. Y lo de Gerardo, no irá a jugar en la intermedia porque Sol va a estar en ese mundo nuevamente. Ya no se puede jugar fútbol sin bar. No se puede jugar al fútbol sin bar, digo. ¿Por qué? No, la Liga Iteña, no Alborada Liga Iteña, no. Le contamos... Impresionante, estamos observando los goles. Pero a la audiencia de la radio. A la audiencia de la radio le contamos que el segundo gol de Iteña fue mal anulado. Porque fue el defensor de Nueva Alborada el que peina y marca el jugador a los 90 ya prácticamente. Iba a ser el 2-2. Pero finalmente el árbitro dijo, no, posición adelantada. No puede remontar y sí, vamos a ver. Tendrá que ganar. En su cancha juega ahora, sí. Ahora tendrá que ganar en Itá e ir a los penales. En el centro ahí de la ciudad prácticamente está la cancha. Y es mucho mejor. Estaba observando ayer el partido. Sí. A través de los colegas de Guarambaré. Tendrá que ganar y después... O sea que ahora ganando va a los penales. Eso es lo bueno del interior ahora.
porque nosotros también seguíamos la campaña de Roque González a través del Facebook. Sí, claro que veíamos. El campeonato local de las ligas. ¿Cómo transmiten los partidos? Sí. Espectacular. No, muy buenas imágenes tienen. Sí. No, y cada vez con equipos que se van, ¿cómo se dice? Se van ayornando los muchachos. Sí. Incluso te pasan la repetición Todo tienen. No, todo completo. Espectacular. Lo de Guarambaré, yo he visto el domingo, fue espectacular. Sí. Ahí está Paraguarí. Paraguarí es la gran... El candidato. El gran candidato. Pero juegan jugadores que ya se jugaron a Bolivia y esos jugadores ya está todo mal el reglamento ahí. Y sí, no es como antes. No es como antes. No puede ser. Ahí juega el Chucky Ibarra, juega Maguín González. Y está para ser campeón, parece Paraguarí del Inter. Sí. Tiene mayores. Mayores. Sí. O sea que podemos tener dentro de 2 años el FC Paraguarí en primera. Podría ser, ¿por qué no? Sí, se animan los paraguarienses. Y está FC también podemos tener. Sí, hoy. Aparte de Iteño ya. Aparte de Iteño y de Olimpiadita. Sí. Claro que juegan también. Sí, que están en la primera vez. Que este año Iteño va a jugar en primera vez. Sí, este año se vuelven a encontrar. Tiene que volver a la intermedia. Sí, y el clásico se vuelve a jugar este año. Sí, ¿no? O sea, podríamos tener un Iteño versus Ita. Ojalá por vuelva. Ejemplo, sí. Iteño versus a favor Ita de Iteño. Sí. Ojalá. O Olimpia Ita FC, por ejemplo. Claro, también. Sí. Como por ejemplo se da un Capiatá Martín Ledesma. Claro, no, pero ojalá en algún momento vuelva Iteño a la intermedia. Y por qué no lo que mucho ansió en algún momento ser equipo de primera división, que estuvo cerca. ¿Cuántas veces estuvo cerca, Cristian? Y estuvo cerca en el 93, que perdió semifinales con Humaitá, de Roque Alonso, que fue el que subió. Sí. En el 98 perdió la final contra la Resistencia, que fue la más cerca que estuvo, en penales. Y en el 2002 perdió con Ayes. Iteño. Y ahí finales. Arañando. Ayer jugó la promoción ahí Ayer jugó la final contra Tacuarí, perdió. Subió Tacuarí y ayer jugó la promoción. Contra San Lorenzo. Contra Rayadito. En Cancha Olimpia. En Cancha Olimpia. ¿Pedito era el técnico de ustedes? ¿Pedito? No era Pedito. No era Pedito. No era Pedito. No era Basualdo. Nelson Basualdo. Nelson Basualdo. O Julio Carlos. Era uno de los dos. Creo que era Nelson Julio Basualdo. Sí, tenía como figura a el que hoy ya estaba fallecido, número 10, talentoso, Víctor Hugo Ábalos. Había Ayes, empataron 0-0 el partido de ida en el Defensores, el partido de vuelta, otra vez en el Defensores, se puso en ventaja a Tacuarí y le costó muchísimo allá hasta que encontró el empate con el gol de Víctor Hugo Ábalos. Y después vino ya el segundo Tacuarí y ya fue irreversible para el presidente. El día del aniversario, el 7 de noviembre del 90 y... No, del 2002. Y qué tristeza fue, porque se estaba preparando un festejo a lo grande por el aniversario. Hubo fuego artificial y todo, pero evidentemente ya no fue lo mismo aquella vez. Sí, nosotros con Gerardo, con Fabio, Federico y Johnny González nos fuimos a ver la final en cancha de Sport Colombia, Resistencia Iteño, el primer partido final. Y el segundo día nos tocó cubrir en la cancha de Olimpia. ¿Cómo es lo que está Tacuarí o Tacuarí? Y siempre se habló de eso. Originalmente Tacuarí, ¿verdad? Sí, con I latina. Pero y después se habló mucho que en los registros de APF está con la Y. No, pero una palabra el barrio jarense te dice Tacuarí. Pero una palabra en guaraní o en castellano. Y hay que ver, que recurrir, por ejemplo, el barrio jarense, insisto con este detalle a tu pregunta, el barrio jarense dice Tacuarí, y es con I latina, y la palabra creo que es Tacuarí. Y es un poco, se degenera un poquito en la pronunciación y después vienen los agregados, ¿sí? Es con I latina o con Y, porque la pronunciación que le costaba a los argentinos, por sobre todo. Así mismo. Pronunciar la Y para ellos es un dilema. No tengo si me iba a decir. Bueno, yo entiendo que nos vamos por la rama. Finalizamos el año, Juanma, pero no te iba a decir. ¿Qué es lo que te cuentan tanto los oyentes? ¿Hay más chistes o qué está viendo el Chavo del 8 ahí en internet? No sé qué es lo que te pasa. No. 13 con 3. ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar audios de WhatsApp de los oyentes. Y después ya tenemos que hablar de Guaraní de Libertad del para lado ir del cerro, sí, que dicen. Claro, ¿qué opinan, verdad? No te niegan lo
de Oscar Romero, no ¿verdad? niegan lo de Oscar Romero y están pendientes de cerrar con 2 futbolistas más para anunciarlos en su totalidad. Uno de ellos sería delantero y el otro defensor seguramente, ¿verdad? Otra vez. A mí me dijeron el tema defensivo ya está cerrado. Está bien cubierto ahora, pero hay que estar atento igual, ¿verdad? Aparte de la bomba que estás esperando anunciar Cerro, hay dos más, dos más que vendrían con esa bomba, ¿verdad? A mí me dijeron que uno de ellos puede ser ya el fichaje bomba. No, y por eso te digo, con la bomba pueden venir dos nombres más, ¿verdad? Sí. En total 3 serían, ¿verdad? 3, completando 7. Soy allista y barrio jarense. Siempre en la escuela de fútbol le decimos tacuarí, con I latina. Tacuarí, por eso. Tacuarí. Todos. Y allista también. ¿Quiere? A ver su nombre. El oyente. Ah, sí, José Federico Jani, sí, José, Sí, claro. Jani, un apellido. Sí. Tacuarí o tacuarí, la I suena igual, otra cosa dice pronuncia en guaraní, dice. Claro, esto. No, es tacuarí. Yo era de Barrio Jara y siempre se dijo tacuarí en los 80 y 90, dice Claro, allí, siempre. confirmando lo de Gerardo. Vamos a escuchar un audio. Buenas tardes. El club es Tacuarí según su acta fundacional. Así reza. Club Tacuarí con I latina. Por eso. Correcto, Sí. correcto, genial. Muchísimas gracias. A ver. Hola señores, con el fichaje de Benedetto acá para nuestro fútbol es clase A. Te va a hacer goles de cualquier lado acá en nuestro medio. Es muy buena adquisición de lo de Benedetto. Buenas tardes, selección Paraguarí, futuro campeón 1900, o sea que 2024-25, salió en 1937, tengo entendido. ¿Por qué se ríen así, compañero? No, así, no. Se confundieron. Así como yo creo que los oyentes no se ríen cuando nosotros nos equivocamos. Mira el pronóstico también. del tiempo, Fabio. Los primeros días en ABC TV estamos viendo, marcan lluvia. Mucho calor, pero con lluvia. Deja que llueva, sí. ¿Qué No tal, puede ser. Juanma? Yo soy olimpista, a mí me parece bien la venida de Benedetto. ¿Cuántas eliminaciones, por ejemplo, tuvo Cerro, principalmente, en Copa Libertadores o Americana por falta de jerarquía? Porque ¿de qué nos sirve tener esos delanteros tilingos que corren todo? Porque hace rato están hablando de la intensidad. Y en el área donde hay que pensar un poquito, donde hay que tomarse un poquito más de tiempo, por eso terminan definiendo a cualquier lugar. Así que, aparte, Benedetto le dio el último título a Boca, un jugador de jerarquía. Sí, totalmente. Es cierto. Aquí nos escribe Mario, nuestro colega del Diario Popular, Mario Vega. Mario Vega, sí. Ayes fue dirigido, era dirigido en aquel momento por Peito Rodríguez. Ah, Peito. Sí. Te dije que era Sí, Peito. sí, Sí, Peito. Sí, Sí, Fabio que dijo. es nuestro oyente de lujo y nos da esta mano y nos dice que Peito Rodríguez fue el técnico. Muchacho, no pudimos campeonar. No pudimos campeonar. A ver, un audio. Se fundó con el nombre de Club Deportivo Criollo un 27 de diciembre de 1917. Después de 10 años se refundó con el nombre del Club Resistencia. No tiene nada que ver, pero igual nomás, Juanma. Gracias. Abrazo Gracias, grande, Jorge. papá. Gracias, Jorge. Nada que ver el fichaje de Benedetto a Olimpia. Bueno, nos le gusta el fichaje de Benedetto. Más audios. Buenas tardes, Carolina. Mira que Patriotas de Hernandari tiene buen equipo. Pero ese es en el Nacional. Sí, ¿eh? ese es el Nacional B que también otorga un cupo para la intermedia. Torneo organizado también por la UFI, el torneo de campeones de las ligas. Y la UFI también hace un vaipú, la UFI ya. No, sí. otro. Esa organización. Pero el campeón del Nacional B ya juega Sí, la intermedia, la intermedia. el próximo año. Sí. O sea que Sí. la temporada que se viene desde mañana. Es 1-1, generalmente. Sí. O sea, te explico a ver si se entiende. Parece el fútbol argentino, parece AFA. Sí. Nacional B, por ejemplo, este año, el campeón va directo a la intermedia. Sí. Pero el año que viene, el campeón juega con el segundo de la... Sí, juega una promoción con el de la B. Con el de la B, como Sí. lo hizo en su momento 12 de junio. 12 de junio. Sí, 12 de junio había jugado contra...
Yo me acuerdo... General también había jugado... puede ser. Contra Itapuense. Itapuense fue. Y General también había jugado promoción. Me acuerdo cuando Iteño volvió de la B a la intermedia. General Díaz. También General jugó Caballero. Coronel Oviedo. De Mallorquín también jugó promoción contra Tacuarú. Exacto, jugó contra Coronel Oviedo. Iteño Coronel Oviedo, por ejemplo, fue también, sí. Y ganó en penales Iteño aquella vez. O sea, se dan esos temas de que un año sí y el otro año no. Sí. Así se estaba dando. Ahora no sé cómo viene la mano. Tenemos que adentrarnos de vuelta en lo que es el Nacional B principalmente. Sí, que entra en su fase definitoria. Sí. Porque el caso de Deportivo Carapeguá... el Carapeguá está en la intermedia. Claro, y... Está en la intermedia. Y justamente porque tomó... parte de ese torneo. Sí, del Nacional B. Sí, exactamente. Sí, aquí está. Gracias, Arnaldo Gabriel. 12 de junio jugó la promoción contra Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Ahí está, contra el equipo de... Sí, y en su momento... Mario Ricardo. Sí, señor. Y en su momento lo hizo también General Caballero de Mallorquín. Y Cristian Rivero también, de ese equipo. Sí. Vamos con otro audio. Dale. Atención, señores, el equipo de 25 pagantes está por contratar a un jugador bombacha. Buenas tardes, Radio Carinal, saludos desde Madrid, y a pecata como de la bomba y a Cerro. Sí. Ojalá que vienen los hermanos Romero. Saludos, Solano Barrio. Muy expectante la gente de Cerro por... Desde España envía su audio, cerrista. Y vos sabés que envía de España porque... Y eso va a ser el hincha de Cerro, se va a felicitar con la familia y inmediatamente directo a las redes sociales ya, a ver qué es lo que va a anunciar Cerro. Sí, señor. Otro audio. Hola, Juanma. Ya que habla de ascenso del Club Deportivo Pino Sá, mi club querido, Estadio General Alfredo Trone, Barrio Bernardino Caballero. Sí, señor. Sí. ¿Vos sabés que decía FIE, decía en otro pariente, Gerardo? No, a lo mejor él te no, conoce. yo no tengo pariente. Fase definitoria. ¿Qué tal, Juanma? El equipo ahí ya le dio todo a Benedetto en la cancha, pero en la cancha chica, ahí con Eli Morínigo, Pati Fernández, Dali. No, espera. En esa cancha lo que lo va a jugar. A ver, otro. Juanma, Cecilio Domínguez ya está ya haciendo pretemporada o él está en recuperación todavía. No, ya hace, ya trabaja con balón, al igual que Iturbe, Otro audio. Hola, Carinal, ¿qué tal? Atención los muchachos, los 16 pagantes, pendientes de su papá, de su gaucho Cerro Porteño, los limperos. Tiene que ser así. ¿Qué dice este? Cardinal incisivo, número 1 en todo el país. No, ese imitador imita ahí. A ver. Sale mal este audio, lastimoso. No, es compusivo. No, sale mal el audio, este está mal. Muchas gracias. Buenas tardes, ABC Cardinal. Les deseo lo mejor, que este 2025 sea un año bendecido para ustedes. Éxito. Muchas gracias, señor. Igualmente para usted. Vamos a un corte y ya venimos enseguida. 13 minutos. Pausa y seguimos con más Carinal Deportivo. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Yopishu Pequitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un quitadol. No te olvides, Yopishu Pequitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Convertite en rey o reina con solo 6 números. 100 millones salen o salen en la Mega Chance. Este domingo el pozo estimado total es de 2.520 millones. Jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero.
en locales de Pago Express, Aquí Pago, Inforet Cobranzas y Biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Disfruta del verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición, porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico, Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos hasta el 1 de enero para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta el 60% en todos nuestros productos, con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Aprovecha para llevar el mejor obsequio para estas fiestas. Sucursales, delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610, página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes, comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Up Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada familiar. Arielito Vera se puso el auricular para eso. Está bien, bien. Está inspirado. Estos son buenos temas. Proyecto 1 y después estaba también el general, estaba también. Claro, esa y ahí comenzó el reggaetón, la era del reggaetón, sí, con el general. Ahí empezó la degeneración. Tipo rap, después sí. La degeneración de la música. No, todo bailable. Ahí está, es el general. Y que llegó a venir aquí. Muévelo, qué sabroso. La incursión de la música latina sigue con movimiento, ¿verdad? Claro, los ritmos caribeños, ¿verdad? Que aparecieron para contagiar, ¿verdad? Después está Elvis Crespo, también ya un poquito más. Y creo que casi en la misma época. En la misma época, ¿eh? Elvis ya apareció más ya casi en el 2000. En el 2000, por ahí, sí. En el 98, 99, sí, por ahí. Y a partir de allí empezaron a caer, ¿verdad? A venir hacia acá los... Y ahora lastimosamente tengo que soportarle a Bad Bunny. No. Esto cantaba. Pero esto cantaba. Hacía melodía y compañía. ¿Cómo es de que no se entiende con lo que canta? ¿Quién es era? Bad Bunny. Bad Bunny, sí, el conejo malo. Pero con una cantidad de fans terrible y facturando como loco. Claro, se ríe. Nosotros que lo criticamos y el tipo factura como... El baile del pimpollo también estaba, ¿de verdad? Es el Luis Crespo que es una hora. Sí, señor. Esta es música de casamiento, ¿verdad? Con casamiento sí o sí. Con la corbata ya acá. Con la corbata acá. La cabeza. Y después la cintita esa que son luminosas. Sí. Esa es espectacular. Y la corbatita esa. Ya hace el trencito. El trencito y ahí ya le agarraste. Sí, fue año nuevo ya eran. No. No, pero brindaron. No, me encanta lo No, pero brindaron. ¿Y con brindar? No, ¿qué te veré?
Yo me voy a traer ahí en mi canal alguna botella de sidra tiene que haber por acá. Tenemos que traernos algo por lo menos. Sí, hay seguro. mucho que celebrar. Tenemos salud, tenemos vida por sobre todo. Tenemos trabajo. Algo muy importante. Hay mucha gente que tal vez no pasó de la mejor manera este 2024 y bueno, ahora vamos a... Y a tu derecha tener un ejemplo. Sí. De que no se pasó bien. No se pasó bien. Pero te seguimos acá, Cristian. Pero me gustó la frase que tiraste hace rato, Cristian, cuando estaba por empezar el programa. Terminamos el 2024 así. Terminamos el 2024. No, bien. Sí. Vamos con todo, seguimos, Cristian. Y seguimos. Eso es lo importante. Bien, Cristian. Eso es lo importante. Estamos ya con la temática de la fiesta. ¿Qué está haciendo la gente? Se estará preparando, me imagino, ¿verdad? Sí. Me imagino que Tatacuá está preparativo total. Habíamos preguntado el 24 el menú de la muchachada, ¿verdad? Y ahora... ¿Quién es que dijo? ¿Qué? Está tallarín, No. Ya estará prendido el Tatacuá, me imagino, ¿verdad? Hasta ahora no, claro, 13:20 ya estarán saliendo, ya estarán sopa, chipaguazú, ya estará en el interior, como la pierna de cerdo, ¿verdad? O sea que ese 25 me fui al interior y me dio la sopa hecha en el Tatacuá. ¿Qué? No hay Yo cosa acabo más con rica. un pedazo de sopa. Y Garibaldi, pide acá un oyente, los Garibaldi. Garibaldi, sí. Garibaldi, otro de los Ariel. clásicos. A Garibaldi me fui a verle en San Bernardino. Bueno. Vamos a escuchar a Garibaldi, dice acá. Sí, bien de los 90. ¿Vos trabajás hoy, Ariel, anoche? Después de medianoche, ¿no? No hay trabajo de DJ, no, directo. Ah, mira, hoy le va a aplicar. ¿Y Choco? Choco labura seguro. Ah, bien, está creciendo la empresa entonces. Choco el hermano, nuestro operador Ariel Vera, que tiene el equipo de DJ, y nos acaba de decir que él pone el equipo pero que no trabaja. Choco es Aníbal. Sí, señor, Aníbal. Sí. Aníbal Vera. Dice, no, mira lo que envía este oyente. ¿De dónde estás escribiendo oyente? Más 1-908 de Estados Unidos. ¿Qué cordero? ¿Cordero esto? O si no sabes que el corte Tomahawk. ¿Viste ya, claro? ¿Vos tenés el teléfono ahí? Mira lo que es. Los cortes ahí de la tenés vos si tenés el audio también. Mira lo que es. Contanos, Alex, ¿qué corte qué animal principalmente? De Estados Unidos nos envía el audio. Sí, dice el oyente complacido con Garibaldi. Regalo de Reyes también pide el hincha de cerro, dice. Que dice, para que no queden dudas, lo de Tacuarí. Este es nuestro oyente Janis. Sí, señor. Mira, acá está. Envía una camiseta histórica de Tacuarí y por encima, esta no es la camiseta de justamente de la final que estábamos hablando. Mario Alberto Janis, mi tío, cuando era presidente en la primera vez. Acá está. Nos envía. Gracias realmente. Sí, Mario Alberto fue el presidente. Endita Caballurezá, dice. Michimica Chaca para Ariel Mareco, Cheujei, dice este oyente. ¿Se acuerdan los muchachos de Ariel Mareco? Venga, como un asesino. ¿Qué van a comer los muchachos? ¿Y vos, Cristian, en tu casa qué se come hoy? Peseto. Peseto al horno con relleno de chorizo. ¿Cómo? ¿De chorizo? O sea, chorizo en el medio. ¿Bien picadito? No, en el medio. ¿Completo? Completo. Mira, oche. Fabio Martín, ¿en tu casa? Nosotros matambre relleno. Mandamos a hacer acá en Lambares. Y justamente tengo que pasar por ahí. Qué rico. ¿Y qué tiene relleno? ¿Jamón, queso? Sí, jamón, queso, verdurita, carne, todo. Huevo, sí. ¿Gerard, en tu caso? Voy a mi pueblo acá y Dios mediante, sí. ¿Y ahí sí Tatacuá o no, Presi? ¿Señor? ¿El Tatacuá ahí no? Sí, Tatacuá, asado, todo. Bien campestre, pero sí, bien campestre. Y eso ¿Y que el voy Tatacuá, después, la carne al horno, ¿verdad? Voy a ir después de un año. Cosa que no, en otro tiempo siempre iba las veces que podía, pero este año casi, claro, fui a fin de año y después ahora de vuelta, después de mucho tiempo.
Sí, señor. ¿Y qué van a ir? ¿Sopa? ¿Qué van todo, a...? Sopa, todo. Cerdo, completo, vaca, todo. Costilla. Sí, cerdo. Todo al horno, Hay que ¿verdad? contar a la audiencia que Gerardo tiene una estancia impresionante. No, para nada. No. Vos sabés que abarca toda esa zona, vos podés, cruzando su estancia, yo llego más rápido al pueblo de mis tíos y eso ahí en Roque González, pero no se puede pasar por ahí. Hay muchos guardias de seguridad. No deja. No, es mi valle que... Cuando hay rally en el Cuy, todo el equipo se queda ahí, por ejemplo. Es mi pueblo, mi valle y es mi lugar en el mundo. Y eso que conmigo será una particularidad porque yo no tengo familiares allá, pero mi corazón siempre está allá. Y Dios permita alguna vez que me quede ahí definitivamente. Acá escribe un oyente, Ñajendumina, algo de rock también, dice Gans o algo así, dice saludo de la ciudad de la fiesta del Tuyú. Nueva Londres. Sí, tuve que buscar. Sí. Admito que tuve que buscar. Nueva Londres es la ciudad del Tuyú porque es algo tradicional que a esta altura del año ellos suelen festejar y de una manera muy particular. Bailan en el barro. En Navidad no se hizo en Caguazú. Y esa zona, departamento de Navidad se hizo Caguazú, sí. En Navidad se hizo. Sí. Gerardo Pio de Paraguay, entonces. Dice acá hay. Vamos a salir campeón, Gerardo, dice este oyente. Y ojalá el 9º departamento siempre fue cuna de grandes jugadores, principalmente Carapeguá, Paraguarí. Hoy día ahí, por ejemplo, le está dando al fútbol de aquí, de la capital, el caso de Wilson Ibarrola, de Adrián Alcaraz y de otros chicos que se están formando, por sobre todo en Libertad y otros clubes. Para esta noche en Vermont, Estados Unidos, dice, ¿qué pescado? Estos pescado relleno, tiene verdura, tiene locote amarillo, tomate y evidentemente todos los condimentos. Debe ser de mar, ¿verdad? Y yo creo que debe ser, bueno, puede ser también. Nunca pusiste mi audio, Juanma. Dice, vamos a escucharle a este oyente que reclama. Juanma. Sí, Cristian. Adrián Alcaraz, ¿quién más, Gerardo? Wilson Ibarrola. Un jugador. Por el momento nadie supera ahí. Por el momento nadie supera ahí. Saturnino Arrua. No, Saturnino Arrua, sí, el Nino Arrua. Palabra mayor. Claro, y a ver, y a propósito... Jorge Guas. No, y a propósito de esa camada del Nino Arrua, también muy jovencito, Arrua vino a los 14 años, una cosa de esa, sí. a vivir en Cerro Porteño. Sí. Y al poco tiempo vino la aplanadora, la auténtica Hugo González, que también es de mi pueblo. Exacto, sí. Jugaron juntos. Hugo Arsenio González. Te rebatí un poquito ahí. Sí, no, está bien. Pero incomparable el Nino Arrua. Para mí, el mayor ídolo que tiene Cerro Porteño. Torín Jineteada, fiesta social y al último día la fiesta del Tuyuno a Londres, queda pasando el peaje de Oviedo. Sí. Hacia la mano izquierda. Departamento de Caguazú. Sí, señor, mucha te audio. Date copio, Juanma. Saludos a los muchachos ahí de la mesa. Que tengan un buen año, un buen comienzo. Siempre actitudmente positiva para todos. Y igualmente esperemos que Cerro levante cabeza y con todo lo que traiga, por lo menos no nos decepcione como Cerrita. Vamos a ver qué pasa, que están viendo el campeonato. Saludos desde Ita, Juanma, Marcos Jaquet. Con pueblano le parece la voz de Arturo, de nuestro compañero. De Arturo acá, sí, déjame enviar saludos a propósito de mi pueblo, porque aquí me soplan un poquito. Nosotros siempre quedamos, tenemos una modesta casita allá en el pueblo, ¿verdad? Pero siempre quedamos en la posada Guía Verde, donde ahí y enviamos el saludo ahí a toda esa gente. Entonces en ese lugar hay a Víctor, a Graciela, esa hermosa familia concurrida esa zona, y no solamente esa zona, sino que ese mismo sitio, ¿verdad? Sí. Ahí tenés todo, ¿verdad? Tenés todo. Todo. Eso que vos decís, ¿qué sería? Un tipo es una posada turística, claro, que de la atención desde Cerro Acaí ahí de fondo. Ahí sí, de fondo, ahí claro, el Cerro Acaí, ese azul, sí, ese azul cerrado que te da frescura por sobre todo, y ni hablar cuando escalas y intentas irte al cerro. Vamos con los últimos audios. Ok, Juanma, ¿cómo andamos? Juanma, Cerro Pio va a jugar con un solo delantero nomás. Delantero Pio prohibió contratar. Hasta ahora tiene. Contrataron medio campo, defensa, arquero, hasta ya van a contratar aguatero y todo, y
El delantero todavía no es. Delantero, falta Juanma. Qué puta de cerro, o sea, qué puta de zapa. Johnny está de vacaciones. Retoma en los primeros días de enero. El sábado vuelve Johnny. El sábado. El Bien, sábado. el super sábado está cargadito entonces. Mi audio no figura. No, pasa de muy largo. 50 segundos dura el audio. 3 cortitos nomás. 20, 30 segundos. Audio máximo. muy Juanma, Fabio, ¿por qué no cuenta de qué valle es? Dice. Soy yo soy de Formosa, abrazo aborigen. Yo soy fernandino. Sí. De pura cepa, como se dice, pero sí, de sangre de gente de Roque González. Claro, tus padres. Coincidentemente, mis padres, tanto mi mamá como mi papá, se conocieron aquí en Asunción ya ellos, pero son también del mismo valle. Sí, de Roque González, sí. Mira, este oyente, nos confirmó el oyente de Estados Unidos, el rato de corte vacuno, Tomahawk. Tomahawk era lo que iba a preparar. Acá nos envían también la foto de la fiesta del Tuyú en el barro. Sí. Fabio, vos mencionabas, parece lo del barro en Nueva Londres. No, contaba Gerardo el local exacto. Yo le decía que el departamento de Caguazú y él decía Nueva Londres. Nueva Londres. Sí, que es algo tradicional. Entre otras informaciones, Guillermo Paiva va a jugar en Junior de Barranquilla, va a Colombia. Sí. Guillermo Paiva. ¿Sigue siendo jugador de Olimpia? Sí. Claro, sí, porque Colo-Colo no hizo opción, por eso jugó Copa Libertadores, salió campeón con Colo-Colo y ahora su destino va a estar con... Y finalmente lo de Robert Rojas no es a préstamo, Olimpia estaría comprando una parte del pase del River. Un porcentaje importante. Sí, exactamente. 13:31, pausa y venimos a la parte final del Carinal Deportivo. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizada, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontralos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Pilsen, canchita de mi barrio, suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. En el Shopping Mariscal, cada celebración se convierte en un momento especial. Tenemos todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Como disfrutar de la mejor gastronomía, una amplia variedad de locales comerciales y experiencias únicas. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen en el Gran Corazón. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Luis Enrique ganó con 128 votos, es el nuevo Rey de América 2024. La temporada del fútbol sudamericano llegó a su fin y junto con ella también se definió quién es el nuevo Rey de América, distinción que este 2024 le tocó ganar al brasileño Luis Enrique del Botafogo.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Equipa tu hogar con Sueñolar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas. Llámanos al 021 588 8100 o al 021 588 8500 o compra en www.sueñolar.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, Cristian, tenemos agenda internacional hoy también. Hoy juega el Arsenal. Mañana. Hoy mañana ya. No, mañana. Mañana. Mañana, no. Incluso pasado, me parece. El 2 de enero, ¿no es? Hoy no. Mañana. El 1 de enero. El 1 de enero juega Brentford contra el Arsenal. Mañana se juega. 14:30. Hora de nuestro país va a ser ese partido entre el Brentford y el Arsenal. Se va a jugar varios partidos de la Liga... de la segunda, la Championship, en Inglaterra. Y el único juego de la Premier League va a ser mañana Brentford frente al equipo del Arsenal. Y después, si el Arsenal lo gana, el Nottingham se queda como segundo. Sí. Porque 37 tiene el Nottingham, el equipo de Ramón Sosa. Sí. Y el Arsenal está a un punto. Un campañón está haciendo el Nottingham. Sí, gran campaña. De hecho, que con la derrota de Chelsea ya aseguró como mínimo el tercer lugar. Como mínimo. Y el viernes ya comienza, por ejemplo, la Liga de España. Comienza la Liga de Francia de vuelta. Que vuelven, ¿verdad? De la pausita. Que vuelven, sí. Y imagínense lo del viernes. El viernes, por ejemplo, 3 de enero, 17 horas, Valencia-Real Madrid. Este es un partido... que había quedado pospuesto con el tema de las inundaciones en Valencia Real Madrid. El viernes Niza juega ante el Rennes en Francia, y por la Supercopa de Italia jugarán Juventus Milan, por ejemplo, a las 16. Qué partido este, en cuanto a los paraguayos, vamos a buscar cuándo juegan los equipos de los paraguayos. El sábado juega el Newcastle de visitante ante el Tottenham a las 9:30, hora de nuestro país, y el Brighton juega ese mismo día 14:30 ante el Arsenal, por ejemplo. Y el Nottingham, vamos a ver, Nottingham no va a jugar el sábado. Nottingham seguramente juega el domingo o el lunes, en todo caso. A ver, el Nottingham tampoco. 13:30 el domingo, el clásico, el clásico de Inglaterra, Liverpool-Manchester United. Mira vos. Pero Manchester United no le gana a nadie. No, perdió de vuelta contra el Newcastle ayer, ¿verdad? El Nottingham Forest juega el lunes ante el Wolverhampton. El equipo de Enzo González ante el equipo de Ramón Sosa. Qué bueno de tener así paraguayos ahí. ¿Verdad? En la actividad. Sí, en actividad. Hace rato no vivíamos eso, Cristian, ¿verdad? Sí. Hubo un tiempo en el que costaba encontrar por lo menos un paraguayo, y ahora encontrás versus, o sea, que equipos que se enfrentan, o sea, o paraguayos que se enfrentan entre y ojalá que sus equipos. Vamos a tener más. El Brighton nos olvidábamos de, por ejemplo, Gómez, ¿verdad? Decíamos el equipo de... porque Diego ya va a estar a disposición. A partir de, claro. Sí, señor. Para ese partido ante el Arsenal ya va a estar a disposición. Ya va a estar allí pendiente. Sí. Ojalá, vamos a ver, seguro le va a tomar un tiempito, ¿verdad? Pero sí. Ya lo banco por lo menos va a ser un bombazo. Totalmente. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echugón, deliciosamente natural. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega.
Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Rubén Rada, sí señor. Él tiene una música también, Comiendo Perdiz, dice. No, el día que me muera, yo quiero una cosa así. Claro, tiene mucho repertorio importante. Cuando yo me muera, yo no quiero que... Está bueno también. Temazo de Rubén Rada. Ellos son muy de... ¿Cómo le llaman el ritmo uruguayo? El candombe. El candombe. Candombero, sí, candombero. Bien de la... folclórico también en Uruguay eso. Sí, totalmente. Y principalmente de los claro, de los afrodescendientes. A pesar que yo, cuando hablas de Uruguay, yo me acuerdo de No Te Va a Gustar. No, claro, ese es más rock. Esa es mi onda. Justamente aquí en nuestro país los afrodescendientes que llegaron por Artigas, están en la zona de 6 de enero, en Cambacuá. Está esa conexión con 6 de enero, claro, Cambacuá. Y el 6, justamente el 6 de enero ellos tienen la fiesta ahí a lo grande en esa zona. Sí, claro, no. Zona norte. San Baltasar. Sí. San Baltasar, exactamente. Porque está en la frontera entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, pero más se identifican como fernandinos. Para la gente que no conoce, está prácticamente enfrente del hospital de Clínica. Sí, ahí. Saludos para Robert Peralta de Nueva York. No te enamores de nadie. Se llama la música de Rubén Rada a la que estamos haciendo referencia. Paiva Junior de Barranquilla. Sí, es producto. Con esto Olimpia va saldando la deuda de Jorge Arias. Imagínate cómo hace el negocio para poder lograr este objetivo. Acomoda ahí la situación y... Bien, luego. Sí. Después, ¿qué te... ¿Guaraní está completo? Guaraní, sí. Willy Mendieta. Hoy mañana tienen día libre, después ya vuelven con todo. Lo de Cerro hay que repasar otra vez. Claro. Están esperando los hinchas de Cerro, el delantero también. Oscar esperan sin duda, pero también, ¿quién va a ser el 9? Preguntan porque está solo Chico da Costa. Chico da Costa que va solo ahora con Diego Churini. Hay que ver, están en tratativas. Vos, Juanma, ¿cuántos jugadores imaginás que pueden? Y yo creo que pueden llegar a 3. No, a mí me dicen que está cerca de 2 más, pero pueden llegar inclusive otros 2 más a Cerro Porteño. Pero hablamos de delanteros y entre ellos también defensores. No, claro, aparte de los defensores puede llegar otro central más. Y después ya ver la zona ofensiva. O sea, fácilmente el Cerro puede llegar a tener 8 o 9 refuerzos. Tranquilamente para la temporada que viene. Libertad no va a contratar, pero se habló en los últimos días que Manuel Capazo interesa a algún No corre. La política es dar lugar al plantel que terminó ganando el Apertura y también la Copa Paraguay. Sí. Porque tiene un plantel bien frondoso, incluso algunos nombres que jugaron este año, el torneo clausura, por ejemplo, Del Valle, Chabús, ellos están en el selectivo, no están ahora con el plantel principal porque es muy amplio el plantel que tiene el Pato Aquino. Sí, señor. Nacional presentó entonces a Gerardo Ortiz, a Roberto Ramírez en las últimas horas. Recoleta se está reforzando también. Que a propósito ayer aseguró a Tucu. Sí. Animó amistoso Deportivo Recoleta visitando la zona de Villa Lisa en el complejo Salvador Cabañas. Amistoso con Atlético Tembetarí. 3 partidos de 40. Sí, ganó uno de ellos y empató 2. Y el que uno imagina que va a ser titular, el que ganó 1-0 con gol de Lucas González, que fue uno de los goleadores que tuvo en la intermedia este año justamente Recoleta. 3 partidos de 45 minutos cada tiempo, donde empató 2 y ganó un partido. El Deportivo Recoleta, el choque que va a ser de Benjamines, como se suele decir el año que viene. Estamos llegando a la parte final, señores, de esta edición del programa. Vamos a ir escuchando a Matías Segovia, ¿verdad? Argüello, perdón, Segoviña. Matías Argüello, nuevo refuerzo Olimpia, 19 años. Lateral derecho. Va a firmar contrato por 4 años. Lateral derecho, decía 70%, pero podría ajustarse en 60%. Incluso también. Así que, nada, muchas felicidades, que pasen bien hoy con sus familias, a ustedes compañeros, a los oyentes, que disfruten y que el 2025 sea un año cargado de éxito, mucha salud, muchas bendiciones, mucho trabajo y todo lo mejor para cada uno de ustedes.
compañeros y también a la audiencia. ¿Quieren decir algunas últimas palabras? Sobre todo a la audiencia, cuídense muchachos, por favor. Nada de alocarse, pasar de manera tranquila, serena, con la familia, disfrutar de la familia, principalmente de la compañía. Se acaba el mundo, de fin de año. No, tenemos todavía 365 días por delante. Si van a tomar, no agarren el volante. Exactamente, muy buen consejo también. Espectacular. Gerardo, así debe ser. No, y nada más que agregar, esperando con mucho optimismo, por sobre todo el 2025. Y a la audiencia de ABC Cardinal de las 7:30 se viene la evolución del líder. Exactamente. Sí, totalmente. Ahí entramos con todo. Entramos con todo, seguimos firmes, vigentes para seguir peleando y tratar de ser siempre la radio más escuchada de todo el país. La más potente del país. Que pasen bien, señores. Feliz año 2025 para todos. Un saludo. ¿Está bien, Matías, decir que sos todavía jugador de Tacuarí? Y estaban llegando a un acuerdo, prácticamente ya estoy para dar un paso a Olimpia y estoy contento. ¿Cómo se da, Matías? ¿En qué situación está eso ahora? ¿El acuerdo está hecho? ¿Falta firmar el contrato? ¿Ya está firmado? Falta firmar el contrato, que sería la otra semana aproximadamente. Ya estoy ahí. ¿Cuánto tiempo vas a firmar, Matías? Y está aproximadamente 4 años. 4 años. Sí. ¿Imaginaste todo esto tan rápidamente para vos? Porque inclusive dentro de la bolsa de Tacuarí fuiste el Sub-19, lo completó muy rápido tu equipo gracias a tu presencia y tus buenos rendimientos. Y esto de tan joven, Matías, dar este gran salto institucional, ¿no? La verdad que no me esperaba esto. Es una sensación única para mí. Y el club de mi amor, el club de mis sueños. Y nada, contento. Espero que sea mucho éxito este 2025 y pueda aportar al Club Olimpia. Ahora, Matías, vos terminaste jugando de lateral derecho, pero también jugaste en otra posición. Contanos un poquito y en dónde arrancaste. ¿Sos de Asunción o de alguna localidad del interior de nuestro país? Soy de Ñemby, pero tengo mi papá que es del Chaco y venimos acá hace 10 años instalando en la casa acá en Ñemby. También somos del Chaco. ¿Y la posición donde arrancaste siempre fue de lateral derecho o, a ver, refrescaron un poquito la memoria? No, también con Aldo empecé a jugar volante por derecha. No me sentía tan cómodo, pero después con los partidos me fui adaptando y me fui de lateral, pero no tengo problema en jugar el volante por derecha y lateral derecho. En algún momento creo que, Matías, te pusieron a la izquierda también, ¿verdad? ¿O no? Sí, también con Aldo. También me puso por izquierda y la verdad que, como te digo, no tengo problema de posiciones. De chico también hacía así y nada, puedo jugar sin problema en ese puesto. Cuando decía el profe Aldo Bobadilla, ¿verdad? Ahí en Tacuarí. Sí, el profe Aldo Bobadilla, que dirigió también a Tacuarí. Sí. ¿Tenés qué porcentaje de pase compra Olimpia o vas a pasar a ser 100% de Olimpia? Sí, estamos en eso. Para mí que es un 60% porque estamos esperando el sudamericano también. Dijiste 70, ¿verdad? 70. Sí. 70%. 70%. 70%, el 30% quedaría en poder de Tacuarí. Sí. Y Matías, y contanos un poquito más, ¿cómo llegaste a Tacuarí? Decís que sos de Ñemby, ¿hiciste escuela de fútbol antes, ahí en tu ciudad? ¿Cómo fue tu trayecto para llegar a esto? Primeramente pasé en una escuela de fútbol acá cerca de mi casa en el barrio, que se llama 3 de Mayo. Luego me fui de los 9 años por Pablito González, hasta los 14 años, y luego de ahí pasé a Guaraní. A Guaraní llegué a los 14, no jugaba 2 años, no estaba jugando, no tenía la banca, me convocaba y nada, y tomé una decisión a los 18 y me entregué y ahí sí llegué con mucha oportunidad. O sea que saliste con el pase en la mano de Guaraní para ir a Tacuarí. Sí, con el pase de mano. ¿En qué categoría es donde esperaste ahí turno y no tuviste oportunidad? ¿Sub-15? Sub-16, Sub-17. ¿Y quiénes eran los técnicos? Ever López y Leandro Benega.
Ya. Siempre en la formativa, siempre como lateral, Matías, ¿no? Jugaba en el medio también, jugaba de central, también jugaba en el medio con profe Oscar Jiménez y nada, ya te digo, no tengo problema de jugar en varios puestos. Sí, pero si te preguntan, vos sos lateral derecho. Sí, si me preguntan, oye. Sí. La cancha te queda mejor, como se suele decir, arrancando en esa posición. Sí, mucho mejor. Tener más visión de juego y... Más panorama. Sí, más panorama. Matías, hablaste que llegás al club de tus amores. ¿Cómo te sentís para llegar a ese primer día? ¿Cómo te imaginás? ¿Lo querés saludar ya a Palermo? Está Prato, uno de los ídolos, Derlis González. ¿Ya te ves ahí conversando con ellos, con Richard Ortiz, con Olveira? Sí, me llena de emoción presentarnos aquí en frente de ellos. Son uno de los referentes de Olimpia. Lo más experimentado y una sensación única, como te dije, club de mis amores. Yo siempre soñé en jugar en Olimpia y se está dando. ¿Qué te dicen tus padres? ¿Qué te dijeron cuando llegó la noticia de que vas a jugar en Olimpia? No, mi papá se puso a llorar, mi mamá también, ni nada, lloramos todos juntos ahí. Todos emocionados. Estamos todos emocionados acá, y como te dije, único, ellos desde chico me vieron, ¿verdad? Le dije a mi mamá, a mi papá que algún día tengo que jugar en Olimpia. ¿Cuándo te enteraste de la noticia, Matías? ¿Cuándo te confirmaron que vas a jugar en Olimpia? Y estábamos en el proceso, hace rato ya Olimpia venía mirándome en la vez pasada, ya te va a confirmar. Y la selección, Matías, ¿qué expectativas tenés? Porque hace rato nos vamos a un mundial sudamericano de sub-20, volver a estar ahí. ¿Estás enchufado para lo que se viene? Sí, ahora mi cabeza solamente pensar en el sudamericano, pensar en mi equipo y podemos llegar a lo más alto, hacer historia, que Paraguay es grande, dejar el club, la selección paraguaya a lo más alto, que es lo más hermoso que te puede dar la selección. ¿De qué zona Ñembú son, Matías? Ñembú centro, sobre acceso sur. Sobre acceso sur, ahí cerquita. Ahí cerca de la iglesia. Un poco más, sobre el semáforo del río San Antonio, acceso sur. Ahí entonces. Mira, está toda contenta, me imagino, ahí la barriada, Matías, tu amigo del barrio, pues es una zona de mucha gente, Matías. Sí, ya te digo, no, ahora salgo acá y me piden fotos, ya se enviaron toditos. Entonces estamos hablando, Matías, 70% del pase compra Olimpia, se queda el 30% para Tacuarí y 4 años de contrato. Sí, así mismo. Bien, Matías, ¿ya te dijeron cuándo te presentás el primer día? El 2 me imagino, no, bueno, vos tenés sudamericano, ¿verdad? Ahí, los trabajos continúan con la sub-20. Sí. Claro. Sí. Después de que termine la sub-20 ya me uno al equipo para aportar mi granito de arena, que va a ser muy competitivo el otro año. ¿Cuántos días de licencia tienen, de permiso tienen de parte de la sub-20 por esta fiesta de fin de año? Volvemos el viernes, 2 días, y ya volvemos. No hay vuelta atrás porque acá la vuelta ya está el sudamericano. ¿Y ahí cómo está el grupo? El grupo está, yo le veo bien, está fuerte mentalmente. Tenemos un técnico que como te digo, un buen técnico, eficiente, creo que está para grandes cosas el técnico y nada, contento con él, con los PF y que te tratan muy bien. ¿La lista definitiva no se dio todavía, Matías? La lista definitiva la otra semana, no sé un poco eso, pero la otra semana queda. Entonces la otra semana pueden venir más emociones todavía para vos, entonces si se confirma ahora tu presencia en Sudamericana. Voy a estar más contento. ¿Y cómo vos tenés hermano, Matías, o sos hijo único? No. Tengo 3 hermanos y 3 nenas. ¿Y vos sos el mayor? ¿Cómo es el tema? No, yo soy el Pajagüey. Sí, de la Pajagüey. ¿Y tu hermano, el otro, juega también fútbol? Sí, también. ¿Cuántos años tiene tu hermano mayor? Mi hermano mayor tiene 33. 33. ¿Qué juega ahí en Ñembú, en la liga ñembuense? Sí, en la liga acá en Ñembú, en Cristóbal Colón, primera vez. Sí.
¿Está jugando ascenso entonces? ¿Cómo se llama tu hermano? Jesús Arguello. Mira, Ochi. ¿Y él hace rato que juega en Cristóbal Colón? Hace rato. O sea que es uno de los referentes del equipo. Sí. ¿Y ahora en qué? ¿Está en la primera B o en la primera C? En la B. La primera vez. En la B. En la B. Bueno, entonces familia futbolera, Matías. Sí, de familia futbolera. Encima que es más que yo. ¿En serio? ¿Qué puesto juega? Juega enganche. Él es ofensivo. ¿Es talentoso entonces? Él es talentoso. ¿Y tu papá también juega al fútbol? Sí, mi papá jugaba en fútbol. Llegó a jugar en el Duque, pero no llegó a debutar. Mira, Oche, o sea, familia bien futbolera, ahí tenés, Matías. O sea, no podía luego salir otra cosa. ¿El nombre de tu padre? También cuando trabajaba con mi papá, trabajaba en albañil y me decía, no vas a estar mucho tiempo acá porque vos no sirves de TC. O sea que en ese tiempo en que vos estabas en Guaraní, por ejemplo, vos también le ayudabas a tu papá en la albañilería. Sí, trabajaba en albañil, le pasaba mezcla y algunas veces me temprano me decía que ese no era pelota, que... Y esta es la pelota de Guayna. Esta es la pelota de Guayna. Ella apoya de mezcla mía, Cherry, ya. De sabe mezcla ya, De estado ya. De jugado mía, La 5 más algo taller ya puedo tener una cancha. A Pepe Indende tú apenas de haremos ahí en Inde allá. Ahí me dijo. Y yo entrenaba con él, después me decía doble turno y le ayudaba a trabajar para mezcla y así estaba. O sea, llorovian de gente tú entonces. Sí, siempre. Mira lo que es, ¿cómo es, verdad? En Mondojo y te ve caro, te ve albañil pues ya te llegué a las 5 preparando una cancha más de ya pues se imagina. Sí, ya pues se imagina. Ya vamos a ir a lavarle mía. Espectacular. Mira, qué historia, che. Y con 19 años, Matías. Claro. Sí. Familia de laburantes, de trabajadores, sí. Y ahora sí realmente pasaste al frente, Matías. Por eso es que se emocionaron tanto hoy con tu papá cuando que contaste recién que se abrazaron, lloraron todos de felicidad, Matías. Sí, lloraron todos y yo no me aguanté. Mi papá, mi mamá llorando y también lloré con ellos. ¿Y tu mamá qué hace? Mi mamá vende fruta. Trabajó en el mercado casi, ahora tiene 54, casi 30 años. ¿Y hasta ahora ¿De qué parte del Chaco vinieron, Matías? De Villalle. Villalle, sí. ¿Y tu mamá sigue vendiendo la fruta hasta ahora? No, ya le hice descansado, sí, porque ya le duele todo también. Y tiene un problemita también, pero ya le dije que no haga más, que yo más adelante le voy a ayudar. Espectacular, muy bien, Matías. ¿Y tu papá? Mi papá también ya está así, ya trabajó mucho, como te dije, el albañil de cosas más pesadas que puede hacer un trabajador. También ya se siente todo su cuerpo, ya no da más. Y le dije que se quede nomás y que yo ya voy a dar de mí para dar todo lo mejor a ellos. ¿Tenés eso es lo único que me queda. Qué gran satisfacción seguro para vos, Matías, esto que le podés decir ahora, con esto también, más todavía con el futuro que vas a tener de decirle a tu papá y a tu mamá que ya descansen. Sí. Yo le dije que descanse porque ya muchos ya sufrieron por mí, pagaron pasaje, ¿Y por todos tus hermanos? Y por todos mis hermanos, ni qué decir. ¿Ya le jubilaste entonces? Sí. Yo sí, ya le jubilé. Ya le dije, no, hasta ahí no, ya que yo le quiero ver bien a ellos, quiero estar más con ellos y nada. ¿Pellapopama le dijiste? Sí, en Guaraní le dije, Pellapopama ya puedan hacer se van a tocar sea. Y ese es el sueño realmente, Matías, ¿verdad? Pues lo que pasa es que muchas veces uno ve en la cancha y uno puede jugar bien o mal, pero fíjate la historia que está contando, ¿verdad? Todo el sacrificio que hay detrás y hoy día eso tiene su beneficio, nada más y nada menos que en Olimpia. ¿De qué te acordás en este momento? Algo que te tocó vivir durante todo este proceso hasta que llegues a Olimpia, algún momento complicado, los días cuando tu papá te acompañaba a la cancha, que tu mamá iba a comprar la verdura. ¿De qué te acordás, Matías? Sí, de mi papá y de mi mamá, me acordaba siempre,